proyecto, este nuevo proyecto tiene un plazo pues, de 5 años, solo llevamos apenas unos meses, por lo que nos vamos a poder ver en muchas jornadas como esta, como ahora veremos. El presupuesto total supera los 6 millones de euros, de los que la Comisión Europea financia el 60%, y el resto pues nos lo buscamos un poco cada socio, donde vamos pudiendo. El coordinador, como ha dicho Laura, somos nosotros, es SAEMA, que es una entidad de inclusión de personas con discapacidad, porque en el caso de Cantabria, tanto SAEMA como AMPROS como SERCA, otros dos socios, trabajamos, hacemos toda la mano de obra con personas con discapacidad que hemos formado previamente para que sean eficientes. Claro. Además de SAEMA y de los citados AMPROS y SERCA, está SEO-Life, que es la entidad conservacionista que todos conocéis, a la que pertenece tanto Laura, que nos ha presentado, como Ángel, que hablará luego. Está el IDIVAL, que es el Instituto de Investigación del Hospital Valdecilla de Cantabria, que es de investigación en salud humana. Y están aquí porque durante este proyecto, durante los 3 primeros años, especialmente, nos van a hacer un estudio de las alergias que provoca cortaderia. En los últimos años parece que hay un pico de alergias en septiembre, octubre, que antes no había, y pensamos que puede estar asociado a cortaderia, porque es cuando florece. Es una gramínea y las personas alérgicas a la gramínea, pues en ese momento parece que tiene un nuevo pico de alergias. Por eso nos interesa mucho que esto se confirme, porque entonces estaríamos hablando no ya solo de un problema ambiental, que también, sino de un problema de salud humana. Y os iremos informando naturalmente sobre esto. Además, tenemos como socios la Cámara Municipal de Vilanova de Gaia, en Portugal, el Instituto Politécnico de Coimbra, también en Portugal, la Asociación Galicia Ambiental, en Galicia, la Diputación de Guipúzcoa y el Conservatoire Naturel des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, en Francia. ¿Vale? En este plano podéis ver un poco dónde está cada uno, de modo que tenemos también el Principado de Asturias, la Administración Regional, no como socia, sino como socio asociado, lo que en la se llama socio asociado, se incorpora a la estrategia y a la iniciativa, pero realmente técnica, administrativamente no forma parte del proyecto LIFE, aunque sí que está con nosotros. ¿Vale? Ahí veis cómo la idea ha sido un poco ocupar todos los territorios, más o menos desde Lisboa hasta el norte de Burdeos, que es donde está la mayor invasión de plumero de toda Europa, aunque ya está en todas partes, pero esta es la zona con mayor densidad. Si bien en el País Vasco estamos solo en Guipúzcoa, no en Vizcaya, porque nuestro socio es la Diputación de Guipúzcoa. En total son 11 socios y somos los que vamos a estar estos 5 años luchando contra el plumero. El proyecto, para que lo sepáis y veáis las distintas ramas que tiene y dónde os podríamos ayudar o podéis colaborar, cualquiera de los sentidos es muy útil. Aparte de la coordinación del proyecto, tiene lo que ya acabo de explicar, que hace el IDIVAL de determinación del impacto de cortaderia en la salud humana por las alergias. Están empezando ya con ello. La idea es hacerlo en varios estudios de toda esa zona de trabajo, de los 3 países, en varios hospitales, bueno, cientos de varios hospitales, pruebas en toda la zona. Vamos a hacer también unas recomendaciones para las políticas públicas para la gestión de cortaderia. En este caso, la necesidad que tenemos es que nosotros no podemos, hemos ya luchado 5 años contra la cortaderia y vemos que todo la lucha contra la cortaderia no se puede centrar exclusivamente en las políticas públicas, sino que hay que hacer partícipes también a los propietarios del terreno. En este sentido, la legislación en España te prohíbe la tenencia de especies invasoras, entre las que está la cortaderia, pero hay ciertas dudas legales sobre si esa tenencia incluye si yo tengo a mí en mi finca me aparece cortaderia, aunque yo no lo haya plantado. Nuestra idea es que sí, que tú eres dueño de una finca y eres responsable de lo que hay dentro, y de la misma manera que está tasado ya en la legislación de que no puedes verter a la atmósfera o a cauces de agua en las sustancias en qué medida y hay un procedimiento sancionador previsto, pensamos que hay que seguir ese camino también con las especies invasoras. Si mi vecino todos los años me echa millones de semillas de una especie invasora, me está contaminando mi finca. Por lo tanto, tiene que ser responsable de contener esa contaminación. La idea es, esta idea ecológica, buscarla
de manera un apoyo jurídico para que los ayuntamientos tengan un respaldo un jurídico para obligar a los propietarios de terreno a quitar plumero a su coste. Porque la invasión de Cortaderia y de muchas otras invasoras es tan grande que las políticas públicas por sí mismas no pueden hacer frente. ¿Vale? Igualmente, la siguiente acción es de normas de calidad ambiental en Cortaderia. Esto se refiere a las industrias. Hay muchas industrias que tienen todas las normas de calidad ambiental, las ISOs correspondientes, de que todo su procedimiento de fabricación es perfectamente compatible con el medio ambiente y, sin embargo, vemos que sus terrenos están llenos de invasoras muchas veces y muchas veces de plumero. Queremos, en la misma línea, hablar con las entidades de certificación para que incluyan la presencia de Cortaderia o de otras invasoras como una característica que impediría esa certificación ambiental, para que se hagan cargo de su territorio, es decir, de la contaminación que provocan, igual que se hacen cargo de lo que vierten a la atmósfera y al agua, que se hagan cargo de las invasoras. El siguiente grupo de tareas ya es en el que pues quitamos físicamente Cortaderia, ¿vale? Cada uno en su territorio, en función de su situación particular, lo va a quitar en un sitio u otro, ¿vale? Entonces los hemos agrupado en 4 acciones. La primera es Red Natura 2000 costera y zonas buffer de amortiguación de en torno a 500 metros de cada espacio Red Natura 2000. La segunda son los corredores fluviales, porque es otra vía de expansión de Cortaderia. Y la tercera es el áreas de expansión y confinamiento, es decir, donde todavía el Cortaderia presenta una distribución aislada o dispersa, y entonces resulta muy útil eliminar esas poblaciones todavía pequeñas de Cortaderia para ganar grandes hectáreas, liberar grandes hectáreas, antes de que se formen los grandes plumerales. Y la última es el control de Cortaderia bajo infraestructuras eléctricas, ¿vale? Además de estas acciones en el territorio, también pues vamos a estar 5 años comunicando y difundiendo en redes sociales, congresos, en medios de comunicación, todo lo que podamos, etc. Coordinaremos y dinamizaremos esta alianza transnacional. Esta capacitación forma parte de esa acción y se repetirá cada 6 meses, pero no solo. Es decir, nosotros cada 6 meses os invitaremos a una capacitación online, pero si cualquiera de vosotros está interesado en que os capacitemos a sus trabajadores sobre cómo eliminar Cortaderia, nosotros estamos encantados de ir donde estéis y dedicar una jornada a vuestros trabajadores para capacitaros, sean operarios forestales, sean los técnicos que planifican, cualquiera que sea el nivel de decisión y de trabajo. Participación ciudadana también haremos mediante voluntariados, etcétera, y transferencia de conocimientos a otros lugares. Además de las zonas donde estamos los socios, vamos a trabajar en otras regiones donde no trabaja el proyecto, simplemente vamos a hacer transferencia de conocimiento. Cómo estamos quitando Cortaderia, cuáles son los rendimientos, cómo hay que atacar cada población en función de sus características, ¿vale? Y luego una monitorización de todo el proyecto. El proyecto se basa, como sabéis muchos, en el anterior Live Stop Cortaderia. Este proyecto duró de 2018 a 2022. Aquí tengo unas imágenes en las que podéis ver pues, algunos de los éxitos que hemos tenido. Me interesa que veáis estas imágenes porque muestran que se puede tener éxito. Cortaderia es una especie que ocupa mucho espacio, es muy potente por semilla, pero afortunadamente no tiene reproducción vegetativa a partir de tallos o a partir de las plumas, una vez que ya no hay semilla. Entonces eso facilita mucho frente a otras invasoras que dejas un trozo de tallo en el territorio y se vuelve a regenerar la planta. No es el caso de Cortaderia. Es muy poderosa por semilla, pero no tiene reproducción vegetativa y eso nos hace que sea más manejable que otras invasoras. Ahí tenéis 2 espacios del anterior proyecto. Bueno, esto está nada más hacerlo, ya es una pradera estupenda al lado de la costa. Ahí tenéis este tejado, ¿no?, de la casa, se ve aquí ya se ve sin nada. Este es otro espacio en torno a Bahía de Santander, cómo se ha regenerado, ¿vale? Y ahí tenéis la pradería. Esta es una antigua cantera, que ahora luce así. Bueno, de hecho ahora luce mejor porque esa foto es de hace un par de años o así. Y bueno, es simplemente que veáis que se puede. Es una cuestión de recursos, que se sabe cómo hacer y que solo hay que ser insistente. Hacerlo bien, hacerlo en los plazos e insistir porque se puede.
¿vale? Algunos de los resultados que tuvimos en el anterior proyecto pues fueron 404 hectáreas de plumero total eliminadas, en los que se restauraron hábitats naturales, 308 de ellas en Red Natura 2000, 40 en valles del interior, en zonas de expansión, y 56 en una serie de ensayos que hicimos para el control de la especie. Creamos una red de alerta temprana y respuesta rápida que tenemos en la web y que también está a vuestra disposición. Es una plataforma que permite a los ciudadanos, nos aprovechamos de que el plumero es muy fácilmente reconocible por cualquier profano y también que es muy habitual en zonas antrópicas, cerca de caminos, pueblos, etc. Entonces, esta plataforma permite a cualquier ciudadano marcarnos con el móvil dónde está, hacerle una foto y nos lo manda. Nosotros estuvimos 5 años operando así en Cantabria y con las cuadrillas lo íbamos a eliminar y esto tuvo mucho éxito y desde luego lo ponemos a vuestra disposición porque nos interesa mucho este tipo de acción. Bueno, en el anterior proyecto también creamos la estrategia transnacional con 160 entidades adheridas al acabar, que ya se han sumado pues otras 10 o 15, ahora mismo es el dato exacto. Hicimos un manual de buenas prácticas para el control del plumero, que tienen cerca de 2.000 entidades de todo el arco atlántico, ayuntamientos, asociaciones, administraciones regionales, todo tipo, ¿vale? Se lo enviamos en un pendrive y también se lo han descargado de la web, donde sigue en la web. En la web está a vuestra disposición cuando queráis descargar. Ahí se describe cómo hemos eliminado el plumero, que es en lo que se basa la charla que ahora nos va a dar Ángel Santamaría de Seoverland. Hicimos 53 jornadas de capacitación como esta en España y Portugal, con casi 1.000 profesionales formados. Hicimos 4 seminarios, bueno, abajo. La web tuvo decenas de miles de visitas. En redes sociales acabamos con 4.000 seguidores, que ahora ya son algunos más, 4.500 por ahí. Numerosas apariciones en prensa, bueno, charlas, etc. 2.000 escolares, newsletter trimestral, todo. ¿Vale? Eso fue lo que hemos hecho y esto es lo que queremos hacer. En estos 5 años queremos, entre todos los socios, liberar 1.000 hectáreas, o sea, restaurar 1.000 hectáreas entre todos los territorios, que ahora son plumero y que esperamos que al acabar el proyecto sean hábitats naturales. Queremos llegar a 250 entidades adheridas a la estrategia nacional. Queremos hacer asistencia técnica al menos a 25 entidades, ahora os explicaré con más detalle. Que esas normas que he dicho de bases de normativa técnica sea adoptada por al menos una entidad regional y 10 municipales y por 2 entidades de certificación. Queremos capacitar al menos a 800 profesionales, conocer perfectamente el potencial alergénico del plumero. Esto nos sirve sobre todo para en el entorno de poblaciones vulnerables, como pueden ser colegios, residencias de mayores, tanto niños como mayores, el sistema inmune es menos maduro, pues que nos dé pie a que las administraciones puedan obligar a quitar plumero. Vamos a hacer seminarios de transferencia de conocimientos, vamos a hacer también una acción piloto en el Delta del Ebro, queremos implicar a 3.000 personas voluntarios, vamos a dar al menos 80 charlas, formaciones a escolares, mínimo de 5.000 seguidores en redes sociales y actualizar la estrategia y el mapa. ¿Vale? Hemos empezado en octubre, hasta el momento llevamos únicamente 12 hectáreas, solo nos quedan 988 para llegar al objetivo de 1.000, pero bueno, vamos poco a poco, pero sí, hemos empezado, estamos trabajando ahora mismo en Cantabria y en Guipúzcoa, son los únicos socios que hemos empezado ya en el territorio, el resto todavía está o planificando con acciones de difusión en colegios, etcétera. Y bueno, que sepáis, pues próximos hitos, aparte de esta capacitación, el 9 de abril presentamos el proyecto en Francia, del 4 al 12 de mayo organizamos la Semana de Invasoras en España, en la que también os animamos a participar, en España y Portugal, ¿no? Y el 13 de junio hacemos el primer encuentro de entidades adheridas a la estrategia en Coimbra. Es un encuentro presencial, que haremos uno en Portugal, uno en España y uno en Francia, a lo largo de estos 5 años, en el que haremos pues, también un seminario de intercambio de conocimientos y al que también estáis invitados a tu. Pues, entonces, en un sentido más práctico, ¿en qué os beneficiáis como entidades adheridas a la estrategia? Bueno, pues a nosotros nos podéis solicitar asesoramiento técnico en cualquier momento sobre cómo eliminar plumero. Vosotros seáis un ayuntamiento, una asociación, podemos desplazarnos donde estéis y dedicar pues un día o una mañana a ver cómo está la población de plumero allí e indicaros, de acuerdo a nuestra experiencia, cómo se podría abordar.
¿vale? Y luego, desde luego a distancia, pues lo que queráis, rendimientos, metodologías, etcétera. Vamos a hacer formaciones online como estas semestrales. Esta primera es genérica, os presentamos el proyecto y va a hacer ahora Ángel una exposición sobre todos los aspectos de gestión del plumero, pero haremos luego más concretas sobre temas pues más específicos de gestión del plumero. Haremos los encuentros bienales, como he dicho, el de Portugal, y luego haremos en Francia y España cada 2 años. Daremos un premio en cada encuentro bianual a la mejor actuación, un premio con una dotación económica que permita mínimamente seguir la actividad. Recibiréis un boletín semestral digital y, bueno, sobre todo tendréis acceso a información pues, actualizada, oportuna, sobre metodologías, lo que se está haciendo. Si alguien desarrolla una metodología innovadora muy eficiente, enseguida lo sabréis. Sabréis lo que ha fracasado, que eso es muy importante también para no intentarlo. También os podemos dar visibilidad y os queremos dar visibilidad a vuestras actuaciones. Si alguien hace algo contra el plumero y nos lo dice, alguno de los entidades de la estrategia aplicando estos criterios, nosotros estamos encantados de daros visibilidad en nuestras redes sociales, presentándonos en el manual que vamos a actualizar o en estrategia. Podemos presentar vuestra actividad, o sea, podéis presentar vuestra actividad en nuestros seminarios o en nuestros encuentros. Y bueno, eso para nosotros es lo que queremos, que os animéis a hacer cosas y a difundirlas. Tenemos miles de seguidores en redes sociales y puede ser útil también para nosotros. Y sobre todo, pues formar una red, trabajar en red para que todos estemos enterados de lo que hacemos todos. Esto es el mínimo que vamos a hacer, pero como os he dicho, si alguno de vosotros quiere que os vayamos a dar una charla, una capacitación, una asistencia técnica específica para vuestras entidades o participar en alguna jornada o evento que organicéis relativo a invasoras o a gestión del medio natural y que nos deis voz al problema de cortaderia, nosotros ahí estaremos, ¿vale? Siempre que nos invitéis y tengamos tiempo. Y bueno, nosotros en el anterior proyecto sacamos una serie de criterios generales que son los que vamos a seguir aplicando, que es el primero, actuar de fuera a adentro, es decir, actuar en primer lugar en donde hay una población dispersa, aislada, porque vamos a ir liberando muchas hectáreas de superficie, con un esfuerzo de trabajo pues bastante contenido. Si vamos el primer día donde están las poblaciones más grandes y densas, podemos estar 2 años ahí eliminando plumero, pero por detrás se nos está escapando en muchas zonas que ahora son 3 plumeros, si los dejas 2 años a lo mejor son 300. Entonces preferimos empezar por esos 3, confinar a la población con un criterio casi pues bélico de rodearle y atacar por último las zonas más densas. Los usos de metodologías, que ahora entrará en detalle Ángel, nosotros estamos viendo que lo que más nos funciona son los medios físicos, sin uso de herbicidas, sino desbroce y destoconado y retirada del tocón, sea por medio de cuadrilla cuando son pocos o por medio de palas excavadoras si son muchos. Por supuesto, restaurar el terreno, porque el plumero es muy eficaz en suelos sin vegetación, en suelos pobres, entonces después de actuar está muy bien fertilizar el suelo con abonos, etcétera, y sembrar o plantar en función del uso del suelo que vaya a tener. En cuanto el suelo es rico y hay unas especies ya instauradas autóctonas, pues le cuesta mucho más entrar. Si lo dejas en tierra desnuda, es seguro que puede entrar. El trabajo a medio plazo, nosotros quitamos plumero hoy, pero es seguro que hay semillas en el suelo. Es muy probable que se nos olvide algún ejemplar que ahora es pequeño y lo confundamos con alguna otra gramínea. Pero lo que es seguro es que va a haber nuevas germinaciones. Por lo tanto, siempre que tengáis un presupuesto para plumero, tenéis que reservar una parte para el año que viene, una parte mucho más pequeña, donde vais a llegar y va a haber plumeros de mucho menor tamaño, que normalmente con herramienta manual se podrán quitar, pero si no se hace ese trabajo, pues no habrá servido para nada, porque el banco de semillas está en el suelo y hasta que por lo menos no pasen 2 años, ahí va a seguir activo, ¿vale? Y por último, os animamos a la ciencia ciudadana como
nosotros en nuestro caso con la plataforma de alerta plumeros que os he dicho antes y que os animamos a utilizar. Y con un objetivo a largo plazo. Es el que os he contado un poco. Nosotros pensamos que las administraciones públicas va a llegar un momento en que pues, la situación de las invasoras es tan grande que no van a poder hacerse cargo de toda la lucha, entonces hay que dar responsabilidad a los propietarios del terreno. Para ello está la cuestión de la legitimidad, muy importante, claro. Muchos terrenos son de la propia administración. ¿Por qué la administración va a obligar a privados a quitar cuando ya los tiene? Bueno, pues es verdad. O sea, lo primero es que la administración lo quite de su terreno para adquirir la legitimidad, sea de carreteras, sea en costas, sea en dominio público hidráulico, para poder tener la legitimidad para que obligar a ciudadanos o requerir a los ciudadanos para que lo eliminen. Pero creemos que se tiene que tratar las invasoras como cualquier otro afluente, a un río o a la atmósfera. Es lo mismo. Es una forma de contaminación que actualmente no está claramente determinado en la ley, pero que vamos a intentar que se determine. Muchas veces vas a quitarlo, nosotros lo hacemos en privados, en terrenos de propiedad privada en este proyecto, y siempre dicen, bueno, es que no he plantado, a mí me ha venido, entonces yo no soy responsable de esto. Bueno, pues cierto, en cierta medida, porque si en vez de plumero fuera un roble, pues yo no podría ir ahí y quitarlo con una motosierra para hacer madera, porque me diría que es suyo, ¿no? Está en su finca y que es suyo. Entonces es una cuestión de que, claro, el plumero no lo han plantado, pero sí son responsables en cierta medida que sí, porque tampoco es obligatorio ser dueño de un terreno. ¿Vale? Si no eres capaz de tenerlo en buenas condiciones, pues a lo mejor es que hay que venderlo. De la misma manera que se obliga a las fachadas en las ciudades a estar en buenas condiciones, etcétera, se debería hacer esto mismo. Y desde luego, quizás no a todos, pero desde luego a los que obtienen un rendimiento económico del terreno, como explotaciones forestales, eucaliptales, pinares, que tienen bastante plumero, canteras, están llenas de plumero, industrias, etcétera. Pensamos que esto es inexcusable. Y bueno, nada más por mi parte, es una breve presentación del proyecto, que sepáis dónde estamos, quiénes somos, quiénes son los socios, cómo vamos a actuar y que aquí vamos a estar 5 años junto a vosotros acompañándoos en la lucha contra el plumero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por la presentación. Y ahora vamos a dar paso a Ángel Santamaría, que nos va a hablar como ha comentado Santi, nos va a hablar de la gestión propiamente dicha del plumero. Entonces, cuando quieras, Ángel. Cierras tú el micro. No te oigo. Hola. Buenas, ¿me escucháis ahora? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero voy a compartir pantalla. Vale. ¿Tenemos ya? Sí. Estás compartiendo. Compartir. Bien. A ver. Vale. Bueno, pues yo creo que ya me veis. ¿De acuerdo? Como ha dicho Santi, buenos días a todos. Soy Ángel Santamaría, técnico de SEO BirdLife en la delegación de Cantabria, junto con mi compañera Laura, técnicos de conservación en el proyecto Life Cortaderia. Y muchas gracias a todos los participantes en esta sesión, en esta primera jornada de capacitación online para entidades de la Alianza Transnacional. Lo que yo voy a hacer en esta jornada es dar unas pinceladas
hablaros un poco de la gestión de cortaderia, un poco de la metodología que en estos años, en el proyecto anterior y en este proyecto con cortaderia hemos utilizado y hemos contrastado que aplicada de forma sistemática y de forma adecuada, pues es óptima para la eliminación de cortaderia. ¿De acuerdo? Hablaré un poco de erradicación, de la gestión de los restos y de restauración ambiental. Como os digo, breves pinceladas, ya que en posteriores capacitaciones entraremos más en detalle y podremos hablar un poquito más en profundidad, ¿vale? Seguramente todos los que estáis aquí conocéis también como yo lo que es cortaderia, lo que aquí en Cantabria llamamos plumero, ¿no? Me gusta poner esta foto. Esta foto define muy bien lo que es el pasado, el presente, el futuro y lo que simboliza nuestro proyecto actual. Aquí podéis ver en primer plano, en la parte izquierda, una masa enorme de cortaderia, de plumero, de ejemplares enormes, gigantes, bueno, pues de cerca de 3-4 metros de alto, que han invadido una pequeña plantación de árboles, una zona que está muy cerca de una marisma, ¿vale? En medio vemos un pasillo verde, sin ninguna sombra de plumero. Es una zona gestionada, ¿vale? Es una zona que curiosamente no ha recibido no ha crecido ningún plumero porque ha sido gestionada. Un punto importante en la lucha contra el plumero es la gestión de los espacios, ¿vale? Conseguir que el plumero no crezca en zonas que han sido abandonadas y para eso necesitamos gestión. Y a la derecha, si os fijáis aquí, lo que estamos viendo, si veis mi puntero, que creo que sí, es una zona que ya hemos trabajado en este proyecto. Veis aquí algunos montones de plumeros, y toda esta zona que está entre los árboles ha sido desbrozada por el momento por nuestras cuadrillas forestales, ¿vale? Entonces, esto es un poco el pasado, el presente y el futuro de la lucha contra el plumero en este proyecto COP Cortaderia, pero sin perder la referencia del contexto en el que estamos y del espacio en el que estamos y por qué hacemos este proyecto. Si os fijáis al fondo, evidentemente no destaca, pero si veis mi puntero, ahí tenemos un encinar costero, ¿vale? En este proyecto lo que hacemos es proteger hábitats de interés, proteger hábitats valiosos y por eso estamos trabajando, si en el anterior trabajamos en las TECs costeras, en este estamos trabajando en la zona buffer, en la zona de amortiguación de esas TECs costeras para evitar que estos plumeros vayan a llegar a invadir hábitats de gran calidad, como en este caso es este encinar costero, pero al otro lado de esta masa de plumero también tenemos hábitats de marismas, ¿vale? Algunas zonas también muy, muy ricas. Como ha dicho Santi, como ha dicho mi compañera Laura, el proyecto Life Cop Cortaderia, digamos que es un heredero, es un hijo del Stop Cortaderia, que era un proyecto de cooperación, de conservación y de transformación, ¿vale? Con este nuevo proyecto lo que queremos hacer es dinamizar la cooperación y realizar una acción coordinada para el control y el confinamiento de cortaderia dentro del arco atlántico. El arco atlántico, que es todo esto, esta imagen que ya han puesto, digamos que con este proyecto lo que queremos es estrangular un poquito más al plumero. Si ya en el otro proyecto trabajamos mucho en la zona de Cantabria y en algunas otras, en este nuevo proyecto vamos a trabajar en todos estos espacios, con lo cual vamos a intentar dar un buen empujón si no a la eliminación, al menos sí a la contención del plumero en todo el arco atlántico. Pero antes de eso, antes de entrar con lo que es la metodología, vamos a dar unas pinceladas básicas de qué es el plumero, de dónde viene, cómo es, porque al final nos va a hacer falta conocer estas características en muchas ocasiones para poder luchar adecuadamente contra el plumero, ¿vale? El plumero, Cortaderia seyoana, es un nombre científico conocido en otros lugares como plumero de la pampa, plumacho, carrizo, cola de zorro, hierba de la planta, de la pampa, etcétera. También como plumífero en algunas zonas, no sé muy bien por qué, pero me parece un nombre muy gracioso. Pues bueno, es una planta herbácea perenne, ¿vale? Vive varios años, incluso más de 5, de la familia de las poáceas. Es una cespitosa, pero bueno, no hace el césped deseado que querríamos en nuestros jardines, sino lo que hace pues, es un césped mucho más agreste, ¿vale? Puede alcanzar cerca de 4 metros de altura, incluso ligeramente más, si los suelos son potentes, fértiles, y una anchura muy grande de hasta 3,5 metros, ¿de acuerdo? Tiene hojas bastante largas, ásperas, cortantes, en forma de cinta, que seguramente todos conocéis. Son hojas que, como digo, cortan mucho porque tienen cristales de sílice en sus bordes. Esto las hace pues, complicadas de trabajar. Hace falta tener los EPIs adecuados para que no nos corten, incluso para adentrarnos dentro de una masa de cortaderia, pues bueno, puede ser una tarea ardua y compleja.
Esto es Cortaderia. Si estáis aquí seguramente lo conocéis, ¿vale? Pero esto es uno de los paisajes que nos encontramos en Cantabria, donde estamos situados nosotros día sí y día también. Espero que en vuestras zonas no sea tan acusada la invasión, y estéis a tiempo todavía de conseguir ponerle freno antes de llegar a episodios como este, que también os digo no son los más dramáticos que vamos a ver. Cortaderia crece generalmente en lindes, crece en zonas abandonadas, concretamente en este caso lo que ha crecido es una zona donde el sustrato vegetal, donde la tierra superior fue eliminada y dejaron simplemente pues, un suelo arcilloso sin ninguna carga, sin ninguna materia orgánica o muy poca, donde el plumero obviamente, como antes ha dicho Santi, al ser una especie invasora y una pionera, una colonizadora, pues creció rápidamente. Veis también al fondo otro plumero enorme y aquí una zona que era una antigua zona de siembra que se dejó de sembrar. Pues entonces el plumero lo que hace, por supuesto, es entrar el primero, el más rápido y de forma súper eficaz. Por eso es una especie exótica invasora. ¿Vale? Otra zona donde suelen crecer mucho es en lindes. ¿Vale? Aquí tenemos un prado gestionado, pero sin embargo la linde no se gestiona. Entonces, si una semilla consigue llegar ahí, pues crece sin límite. De hecho, hay gente que utiliza plumero como cerramiento. En vez de tener la típica tapia de piedra en seco o una tapia de arbustos que va a tener un valor ambiental mucho más rico, pues simplemente se aprovechan de la presencia de plumero y lo dejan ahí. ¿Vale? Esto es una de las no costumbres, sino una de las acciones que queremos eliminar a través de la concienciación de diferentes actores clave. Más cosas del plumero, pues como muchos sabréis, es originaria de Sudamérica, es nativa de La Pampa, una región que está al este del cono suramericano, que comprende parte de Argentina, Uruguay casi completo y el sur de Brasil. Suele crecer en un hábitat llamado el pajonal, ¿vale? Que son comunidades herbáceas dominadas por gramíneas de hasta 3 metros, es decir, unas plantas tremendamente grandes. Y curiosamente en esa zona pues, habitan zonas de ribera, zonas con cursos de agua, zonas húmedas, ¿vale? Y zonas que tienen influencia del clima oceánico. ¿Qué ocurre? Que es una planta terriblemente adaptable y también puede crecer en zonas que tienen poco agua o que no tienen prácticamente agua y que no tienen esa influencia oceánica, ¿de acuerdo? O sea, el plumero como buena invasora se adapta a todo lo que llega. En nuestro territorio, en nuestra Europa continental, llegó básicamente en el siglo XVIII-XIX como planta ornamental. Es una planta que se ponía en jardines, de hecho se sigue poniendo en algunos jardines, sigue habiendo gente que considera que el plumero es bonito y también de vez en cuando nos encontramos la venta de semillas en ciertos establecimientos. Venta que, por supuesto, como ha dicho Santi, está totalmente prohibida, ya que la planta está incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras y, por tanto, su comercialización está tajantemente prohibida. ¿Vale? Pero sigue habiendo gente que mantiene esos plumeros de forma ornamental, como estos preciosos, para quien se lo parezca, plumeros, que están pues, básicamente de jardinería. Como veis, todas son hembras, muy cuidadas, pues bueno, sigue habiendo gente que esta decoración tan kitsch le parece bella. No es mi caso particular, creo que no es el de ninguno de nosotros, porque conocemos el peligro que implica el tener esta planta ahí. Ya a mediados del siglo XX la planta se naturalizó, ¿vale? Saltó de los jardines a campo abierto. Se considera que esto ocurrió debido a los cargamentos de cereal que vino después de la Guerra Civil Española, ¿eh? Y que venían contaminadas con semillas. Al venir ese cereal del cono suramericano, fundamentalmente de Argentina, venían contaminadas con semilla de plumero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues pasaron de ser plantas meramente ornamentales, fundamentalmente hembras, a salir de ese ámbito y empezar cierto crecimiento fundamentalmente la zona costera, debido a que hay un clima suave, un clima húmedo y bueno, pues aquí, al menos en el norte de España, pues prácticamente puede crecer cualquier cosa, desde plantas tropicales a plantas mucho más septentrionales. ¿Vale? Inicialmente colonizó hábitats antrópicos, hábitats ligados a urbanización, temas de industriales, zonas de infraestructuras, ¿vale? Y sobre todo a terrenos abandonados o terrenos degradados. Cortaderia, al ser pionera, crece muy rápido en cualquier sitio y rápidamente cubre todo ese suelo, impidiendo que se produzca una recolonización natural, ¿vale? Fundamentalmente en suelos pobres, suelos compactados, suelos con mala calidad. Una vez instaurada, fundamentalmente aquí en Cantabria, en el Arco de la Bahía, aprovechando las nuevas construcciones de infraestructuras lineales como autopistas y demás, fue iniciando su dispersión. De hecho, si vais por ciertas zonas, Cantabria, también Asturias, Galicia,
creo que también Portugal, vais a ver que el plumero fundamentalmente se ha dispersado utilizando estas vías de comunicación, ¿vale? Creciendo paralelo a las autopistas. ¿Qué ocurre? Que de estar en zonas con menos valor ambiental, utilizando estas vías de dispersión, ha llegado a hábitats de gran valor ecológico, como pueden ser dunas, pueden ser las marismas, riberas de ríos, zonas de campiñas que han dejado de gestionarse, incluso bordes de bosque o interior de bosque. Hemos llegado a encontrar plumeros dentro de bosques, ¿vale? Por alguna razón, alguna semilla despistada, lo que sea, ha llegado dentro de un bosque, ha conseguido un claro y ahí han crecido. Entonces, pues bueno, realmente si no ponemos freno a esta invasión vamos a tener plumero para rato y en muchos hábitats que son de gran interés. ¿Cuál es el problema? Que esta planta tiene un gran impacto sobre el paisaje y sobre la diversidad. El plumero es un gran transformador de hábitat. Donde entra el plumero, pues ese hábitat va a cambiar radicalmente. Va a evitar que las poblaciones, que las plantas autóctonas crezcan en ese lugar, porque simplemente va a ocupar el espacio físico y evidentemente nuestros animales, insectos y demás, pues no están adaptados a utilizar esa planta. Con lo cual se va a producir un descenso en la biodiversidad y en la calidad ambiental. De hecho, lo único que hemos visto en plumeros pues ha sido algún nido de abejorro en algún plumero ya muerto. Por lo demás, no hemos visto mucha más vida, bueno, aparte de la mosca del plumero, no hemos visto mucha más vida en plumeros. Más cosas, como os he dicho, es una planta rústica, está adaptada a la temperatura extrema, a la sequía, a pesar de que en su zona natal, en su zona originaria, viven en zonas húmedas. Y la primera cita aquí en Cantabria que tenemos oficial es en un plumero escapado en Liencres en el 69, ¿vale? Lo cual no quita que hubiese algunas otras en algunos otros sitios. Es una planta ginodioica, lo que significa que tenemos hembras diferenciados en plantas, las hembras y la hermafrodita, ¿vale? No hay machos, sino que es hermafrodita, y el hermafrodita básicamente lo que hace es ser un donador de polen, ¿de acuerdo? Para que la hembra produzca semillas. Cada penacho, cada una de estas preciosas plumas puede producir cerca de 100.000 semillas. De ahí lo que decía Santiago, la gran fuerza del plumero en su polinización es la carga brutal de semillas que puede llegar a producir. Imaginaos, de 100.000 semillas por penacho, cada planta puede tener 10 penachos de media, pues bueno, no quiero ni pensar la cantidad de semillas que un plumero grande puede dispersar. Aparte de eso, aunque en menor medida, el plumero puede crecer de forma vegetativa a través de, bueno, con trozos de rizoma, incluso la parte baja de los tallos, la parte moradita, puede dar lugar a crecimiento de nuevos plumeros, ¿vale? De ahí que en su eliminación hay que tener especial cuidado en la retirada de ese tallo basal y de esos restos de raíces, como luego os contaré a continuación. Bueno, pues tienen inflorescencias que se agrupan en panículas grandes hasta 100 centímetros, que parten de la base de la macolla hasta alcanzar unos 4 metros. Estas, bueno, pues tienen forma de pluma, lo que ya hemos dicho, ciertas cosas técnicas de plumero. Las plumas pueden tener diferentes colores. Veis aquí, con diferentes fases de la planta, pueden tener diferentes colores. Esta es una transparencia que nuestras compañeras de Portugal crearon para el manual de buenas prácticas del plumero, donde podemos ver los diferentes penachos femeninos con diferentes colores y los hermafroditas, los que actúan en este caso como donadores de polen, que son los masculinos, ¿vale? Veis que los penachos femeninos pueden ser en época de fructificación como más abultados, más esponjosos, y los hermafroditas son un poco más, bueno, más espartanos, por decirlo así. Una vez que ya las semillas han volado, han pasado a otra zona, pues bueno, se produce la senescencia, la muerte molecular de estos penachos, y nos queda simplemente la planta que ya es mucho menos llamativa y mucho menos atractiva para los que les gusta en todo caso, ¿vale? ¿Qué ocurre con el plumero? Pues bueno, que realmente al ser una especie exótica invasora, al ser un gran colonizador, nos está produciendo unos impactos que no son los deseados, que no son cosas que nosotros queramos, ¿no? Sobre los hábitats, es una especie transformadora, como os he dicho, invade las riberas, invade estuarios, dunas, zonas fluviales, bueno, y fundamentalmente terrenos alterados, pero no solamente estos terrenos alterados. Tradicionalmente, incluso por vías de naturaleza, por mucha gente, se consideraba que el plumero solamente invadía zonas degradadas. Esto no es cierto. O sea, le va a costar entrar más a una zona que tenga buen estado, pero si hay un plumero al lado, va a acabar invadiendo también esas zonas. Los estuarios, las riberas, las dunas, las invade. Más despacio, pero lo hace, ¿vale?
Produce impactos sobre las especies, desplaza la flora nativa y por tanto también está dañando la fauna asociada a dicha flora. Produce impactos económicos, es decir, en zonas con aprovechamiento forrajero, en zonas donde se producen siegas o se produce o son prados de aprovechamiento con diente de animales, disminuyen la superficie aprovechable. ¿Vale? El plumero crece y está disminuyendo la superficie, con lo cual pues, esto produce un daño en la ganadería. Otro posible daño son los daños en el sector turístico, la pérdida de calidad paisajística. No es lo mismo un campo, una zona de campiña que una zona de plumero. ¿Vale? Estos son daños que también hay que tener en cuenta de cara a un futuro. Luego tenemos los impactos sanitarios, como ha dicho Santiago, se están investigando que prácticamente, bueno, está claro que existen y se produce un segundo pico de alergia al polen de gramíneas, que antes era simplemente en primavera y ahora a final de verano, bueno, y en otoño tenemos un segundo pico de alergias, con lo cual el impacto sanitario es muy importante. Y luego también tenemos el impacto social. Desde luego disminuye el uso recreativo de ciertos espacios. Una zona donde aparece el plumero, tú ya no puedes pasar. De hecho, hay zonas en la costa de Cantabria que había los típicos senderitos por los que caminabas por la costa y ahora mismo hay un plumeral en medio, con lo cual esto te impide pasar a no ser que quieras pasar igualmente y acabar lleno de cortes. ¿Vale? Y luego también un impacto social muy alto es el riesgo de incendios. No hay verano en Cantabria que no se produzca un incendio en algún plumeral, con el consiguiente, bueno, pues emisión de CO2 y todas estas cosas. Con lo cual, pues los impactos del plumero, que seguramente todos tenéis claro, son amplios y son problemáticos. Para luchar contra el plumero tenemos que tener muy en cuenta su fenología, es decir, cómo funciona esta especie, ¿vale? Porque es un poco diferente. Al venir del cono sur no tiene los mismos tiempos que tienen nuestras plantas locales, ¿vale? La germinación del plumero sí que va a ser similar, va a ser al principio de primavera, final de invierno, cada vez un poquito antes, ¿vale? Sobre marzo, abril, se produce la germinación. Después se produce el crecimiento de la planta, bueno, como nuestras plantas de aquí, durante toda la primavera, todo el verano, parte del otoño. Y luego lo que es un poco diferente ya va a ser la floración, que generalmente se consideraba que empezaba en agosto, pero hemos visto que ya cada vez aparecen flores antes, ¿vale? Incluso en julio ya pueden aparecer flores. Esas flores después van a dar lugar a las semillas, ¿vale? Dentro de esas flores se van a desarrollar las semillas, ¿vale? Generalmente se consideraba a partir de septiembre, quizá pueda ser incluso un poquito antes, y después, cuando esas semillas son maduras, se produce la dispersión por el viento de las semillas. Se consideraba tradicionalmente lo mismo, queda en octubre, pero puede ser incluso que ocurra un poquito antes. Una vez dispersas las semillas, se produce la senescencia de las hojas y la planta entraría en el momento invernal, ¿vale? ¿Por qué os pongo esto? Porque para ciertos tratamientos, ¿vale? Es fundamental tener en cuenta la fecha crítica, que va a ser agosto, ¿vale? Todo el tratamiento que hagamos a partir de agosto tendremos que tener ya mucho cuidado con las flores para evitar que si hay algún tipo de semilla adentro, ¿vale? No la propaguemos. Esto es sumamente importante. Digamos que el 1 de agosto hemos considerado que es la fecha clave para tener mucho cuidado con las semillas. Es donde tendríamos que empezar a aplicar pues, corta de semillas si vamos a hacer algún tipo de eliminación manual o incluso mecánica. Bueno, como os ha dicho Santi, dentro del proyecto y vosotros mismos como las entidades adheridas, seguramente tendréis un montón de objetivos de eliminación de plumero o al menos de contención de plumero. Uno de ellos es detener la propagación de cortaderia en zonas que tengan un nivel bajo de infestación o que no tengan infestación, ¿vale? Esto es fundamental. Como ha dicho, el de dentro, del de fuera a adentro, pues empezamos por zonas con poco nivel de plumero para después dejarla aislada en el interior. Dentro del proyecto COP Cortaderia queremos reducir la presencia de cortaderia en los hábitats de la Red Natura 2000. Esto ya empezó o ya se hizo en el Stop Cortaderia y en este nuevo proyecto lo que haremos será trabajar fundamentalmente dentro de la zona buffer, es decir, 500 metros desde el límite de la Red Natura 2000 hacia el exterior, para crear una zona de amortiguación y proteger esos hábitats valiosos que están dentro de esas ZECs. También trabajaremos dentro de alguna ZEC, ¿vale? Vamos a eliminar plumero de corredores fluviales, como hemos comentado, dentro son unos 15-20 kilómetros que eliminaremos de plumeros de ríos, fundamentalmente del río Pas y bueno, de algunos otros. Y vamos a eliminar plumeros también de la zona de expansión en Cantabria, que coinciden con los 3 municipios que están en el occidente cántabro.
Y después tenemos una acción de eliminar cortadería bajo tendidos eléctricos y en subestaciones. Al igual que autopistas, vías de ferrocarril y demás, los tendidos eléctricos se han mostrado en ocasiones como un lugar por donde el plumero se expande y llega a nuevos lugares. Y ya, sin más dilación, vamos a empezar con el tema del control de plumero. ¿Podemos controlar el plumero? ¿Se puede hacer algo contra el plumero? Bueno, pues desde Cortaderia, con la experiencia del Stop Cortaderia y con otros proyectos consideramos que sí, sí se puede, ¿vale? Estas fotos, ¿vale?, nos demuestran. Aquí tenemos el dique, un dique cerca de la cantera de Monteano, donde se ha desbrozado el plumero en el 19. ¿Veis? Todas estas pequeñas hojitas que van creciendo son plumeros desbrozados que a continuación se destoconaron, se sacaron de raíz, ¿vale? Se trituró la materia orgánica que quedó en el suelo como aporte y se sembró. Entonces, desde mayo del 19 a mayo del 20 tenemos esta diferencia. ¿De acuerdo? O sea que sí, sí se puede gestionar el plumero, sí se puede eliminar el plumero, aunque hay que hacerlo de forma adecuada, ¿vale? También estas fotos que también ha puesto Santi dan testimonio de que se puede eliminar el plumero. En ambas zonas se produjo una eliminación mecánica y una restauración ambiental. O sea, se puede eliminar plumero, simplemente hay que hacerlo adecuadamente y, lo que es importante, gestionarlo muy adecuadamente, ¿vale? No se puede simplemente quitar plumero e irnos para casa. No funciona así. Sería maravilloso, pero no es tan fácil. Entonces, para eliminar plumero, tenemos que tener claro cuál es la metodología, o al menos la metodología que a nosotros nos ha funcionado hasta el momento, ¿vale? Hay que hacerlo el proceso completo, no sirve solamente con desbrozar. Eso tenerlo muy claro. Entonces, el proceso comienza con una valoración de la superficie. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos, tenemos que saber cómo es la superficie, si es accesible, si no es accesible. Esto lo tenemos aquí en rojo. Esto es una rueda que hay que repetir y repetir, ¿vale? Entonces, comenzamos con valoración de la superficie. ¿Es accesible? ¿No es accesible? ¿Se puede desbrozar manualmente? ¿Es necesario maquinaria? Bueno, pues todos estos condicionantes hay que tenerlos en cuenta para después elegir cuál es el método de control más adecuado. Como os mostraré a continuación, no es lo mismo una masa de 3 hectáreas continua de plumeros de 2 metros que eliminar simplemente 500 metros cuadrados en los que la densidad es muy baja, que existen 3 plantas de plumero que se pueden hacer con un azadillo, ¿vale? Es muy diferente. Entonces, en función de cómo es esa superficie y de cuáles son nuestros objetivos, elegiremos un método de control adecuado, ¿vale? Una vez que hemos elegido ese método de control, que puede ser manual, físico, mecánico, incluso químico o mixto, como os explicaré a continuación, ¿de acuerdo? Lo aplicamos y nos deshacemos de ese plumero, ¿vale? Lo sacamos, lo quitamos y ahí, para mucha gente, acaba el problema del plumero. ¿Qué ocurre? Que no, esto se lo ha hecho empezar, ¿vale? Una vez que hemos quitado los plumeros, hemos de gestionar estos restos. Si recordáis lo que os he dicho anteriormente, el plumero tiene capacidad de rebote desde la raíz, aunque la hayamos destoconado, si dejamos la raíz in situ, esa raíz va a volver a enraizar, va a dar redundancia en la tierra y puede volver a crecer. Lo mismo ocurre con los restos que se ha desbrozado, con los restos de los tallos basales. Esos restos vegetales tienen crecimiento vegetativo, pueden volver a enraizar y pueden dar lugar a una planta, con lo cual no nos vale con eliminar el plumero, sacarlo de la tierra y dejarlo ahí, porque simplemente lo que estaremos haciendo es que este problema vuelva a ocurrir con los años, ¿vale? Y tampoco nos vale coger eso y lanzarlo a un lugar descontrolado en donde lo único que hacemos es trasladar la problemática de nuestra parcela a otra parcela, ¿vale? Entonces, la gestión de los restos es fundamental para evitar nuevas colonizaciones y para evitar la dispersión de la planta a otros espacios. Entonces, una vez que tenemos el tratamiento hecho, una vez que tenemos bien gestionados los restos de plumero, os recuerdo que son los restos fundamentalmente de raíz y tallo basal, la parte aérea de la planta, como son las hojas o como son los tallos sin semillas, no tienen crecimiento vegetativo, ¿de acuerdo? Pero una vez gestionado todo eso, hemos de hacer una restauración ambiental en el área donde hemos trabajado, ¿vale? Sabéis que el plumero, si no sabéis ya os lo contamos nosotros, fundamentalmente tiene ventaja en terrenos de mala calidad, en terrenos deteriorados, en terrenos bueno, pues que están compactados, que no tienen una calidad, una materia orgánica adecuada. Entonces necesitamos esa zona donde hemos quitado plumero, hacer un tratamiento y hacer una restauración ambiental para que las poblaciones vegetales locales, para que la planta autóctona se pueda instaurar ahí y consigamos hacer frente al plumero. Necesitamos que esa zona quede restaurada y que tenga una resiliencia alta en la lucha contra el plumero, ¿vale? Una vez que hemos conseguido restaurar la zona,
nos queda otra parte, que es el seguimiento. Como comentábamos antes, el seguimiento es fundamental. No llegamos hasta aquí y paramos, no. Es un proceso, esto es una rueda que no para, que no deja de girar. Necesitamos constantemente, al menos en los siguientes años, hacer un seguimiento de la zona. ¿Por qué? Porque seguramente alguna plantita pequeña se nos habrá quedado, algún trozo de raíz nos habrá quedado, o simplemente si hemos trabajado en una zona que ya infectada por plumeros muchos años, habrá una carga de semillas alta. La pervivencia de la semilla en el suelo se considera que es alrededor de un año o menos, pero seguramente haya carga de semilla, con lo cual va a haber nuevas germinaciones. Entonces, hemos de estar pendiente de la zona, realizar un seguimiento para posteriormente realizar un mantenimiento, es decir, arrancar de los rebrotes o mantenerlo mediante siegas, ¿vale? Entonces, esta rueda es continua, no para. No podemos llegar hasta un tratamiento y no hacer gestión de restos y restauración ambiental, y no podemos llegar hasta la restauración ambiental y después, en los próximos años, no hacer un seguimiento y un análisis de cómo está la parcela, porque seguramente va a volver a crecer primero. Entonces, esto ha de continuar, al menos en los años posteriores, hasta que veamos que la parcela está estabilizada y que las poblaciones locales vegetales están instauradas y ya tienen una capacidad de hacer frente a las posibles llegadas de semilla. Bien. Esto es un poco lo mismo. Básicamente lo que nos dice es que tenemos que analizar la situación inicial de cómo es, ¿vale? Saber cuáles son nuestras prioridades y objetivos en cuanto a la lucha, si queremos simplemente contener el plumero que nos siga creciendo, si queremos prevenir que venga plumero, ¿vale? O si queremos erradicar completamente. Después tendremos que fijar qué actuaciones queremos hacer, si el coste-beneficio merece la pena o si tenemos suficiente dinero para hacerlo. Esta parte de presupuesto es fundamental en estos casos. Muchas veces, aunque queramos hacer una cosa, no tenemos el presupuesto adecuado y no podemos hacerla, ¿vale? Pero si es el caso que tenemos el presupuesto, fijamos cuál es el método adecuado para cada situación. Sabéis que no siempre es el mismo método el adecuado, como os explicaré en un rato, ¿vale? Y después ejecutamos la obra. Y finalmente, como os he dicho, la restauración ambiental y el control posterior, fundamental. O sea, no sirve simplemente eliminar plumero, se agradece, está bien, funciona, pero si queremos que la actuación sea mantenida en el tiempo, ¿vale? Hemos de hacer restauración ambiental y hemos de hacer un control posterior de la zona. A continuación os cuento un poco cuáles son los métodos de eliminación de plumero que nosotros utilizamos o que hemos utilizado en el proyecto, ¿vale? Eliminación manual, es decir, eliminación física manual, eliminación física mecánica, método mixto y método químico, ¿vale? Los que más utilizamos, los que somos fans totales, somos de la eliminación física, tanto de la manual como de la mecánica, cada una aplicada al entorno que le corresponde. Hemos utilizado tanto el método mixto, que os explicaré en un rato, como el método químico, pero los más eficaces son es la eliminación física, tanto manual como mecánica, ¿vale? ¿Qué factores nos van a influir en qué método tenemos que elegir? Bueno, pues una cosa fundamental es el tamaño de ejemplares. O sea, no es lo mismo un plumero que tenga 0,5 metros de radio que un plumero que pueda tener pues 3,5 metros, ¿vale? Uno lo podemos quitar fácilmente con una azada y el otro va a ser ligeramente más complicado. Nos hará falta maquinaria o nos hará falta una cuadrilla muy bien entrenada. La distribución de la población y la superficie ocupada, estos dos factores van muy ligados, pero son fundamentales para elegir qué tipo de método queremos elegir. Si tenemos una superficie pequeñita de 10 metros cuadrados, pues bueno, eso implicará que hay 3, 4 plumeros. Si tenemos una hectárea, la cosa se complica. Pero claro, no es lo mismo, y ahí entra la distribución de la población, no es lo mismo una hectárea en donde la masa de plumero es continua y es monoespecífica, es decir, solamente hay plumeros de todos los tamaños, grandes, pequeños, ¿vale? Que en esa hectárea haya 4 plumeros, ¿vale? Ahí sí que cambia la cosa, porque una hectárea de plumero monoespecífica de masa continua requerirá eliminación mecánica con maquinaria pesada. Sin embargo, si hay 3 plumeros, pues se podrá quitar perfectamente por una cuadrilla manualmente. Otro factor fundamental, especies autóctonas acompañantes. Hay que tener mucho cuidado. No olvidemos que lo que estamos haciendo es mejorar la biodiversidad, cuidar los hábitats, ¿vale? Crear nuevos hábitats y hacer restauración ambiental. Entonces, lo que no queremos es dañar lo que ya tenemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuáles son las especies que tenemos presentes, cuidarlas en nuestros trabajos. También es muy importante la ubicación.
evidentemente, aunque sea un plumeral muy grande, si no hay acceso rodado o si no podemos llegar con maquinaria, no podremos afrontarlo de esa manera y habrá que hacerlo manualmente. Y luego la morfología del terreno, lo mismo. A ver, si hay plumeros que están en una pendiente muy grande, no se podrá llegar con maquinaria, no se podrá afrontar con maquinaria y será necesario hacerlo manualmente. Como os he dicho antes, cuando hablábamos de la fenología del plumero, la presencia de flores es un factor fundamental, sobre todo para la eliminación cuando llega el verano. Si hay flores hay que tener mucho cuidado y eliminar primero las flores antes de hacer los trabajos, porque si no, cuando estemos haciendo los desbroces, lo que haremos será hacer que las semillas se dispersen más fácilmente. Por supuesto, el presupuesto, por mucho que queramos hacer, si no tenemos el apoyo económico adecuado, no lograremos mucho. La época de actuación también muy ligada con las semillas y con el estado del terreno, y luego también la presencia de sistemas acuáticos. Para tratamientos químicos es fundamental que no existan sistemas acuáticos próximos, al menos a 5 metros, recomendable 10, ¿de acuerdo? Y luego también por la propia accesibilidad de las cuadrillas o de las maquinarias. Como resumen, consideraciones generales, bueno, los factores clave son la época que hacemos los trabajos son importantes, es fundamental, os recuerdo, el tratamiento de los restos, no nos vale con eliminar simplemente el primero, esos restos que hemos eliminado hay que gestionarlos y que no impliquen un nuevo problema, fundamental restauración ambiental, sumamente importante, ¿de acuerdo? Especialmente ahora con el nuevo reglamento pues, aprobado por la Unión Europea, y después el seguimiento y eliminación de la regeneración. Tened en cuenta que van a crecer plumeros pequeñitos, bien sea por la carga de semillas que existía en el lugar, bien sea porque nos hemos dejado por el camino un trozo de raíz o un trocito de tallo basal. Esta tabla nos sirve un poco como toma de decisión, ¿vale? Tenemos varios factores de entrada, como la distribución de la población, el tamaño de ejemplares, especies autóctonas acompañantes, la superficie, y en función de eso lo que hacemos es saber cuál es el método adecuado. En este caso nos referimos a métodos de eliminación manual y método de eliminación mecánico, métodos que os contaré un poquito más en detalle a continuación, ¿vale? Entonces, distribución de población. Cuando tenemos menos de 10 ejemplares, básicamente son poquitos, los arrancamos manualmente, ¿de acuerdo? En principio te tiene que dar muy mal para 10 ejemplares que una cuadrilla bien entrenada no puede arrancarlos. Cuando ya tenemos más de 10 ejemplares, la cosa puede empezar a complicarse, ¿de acuerdo? Tenemos el tema del tamaño de ejemplares, si son menores de 1 metro y la superficie que vamos a actuar es pequeña, menos de 1000 metros cuadrados, pues abogaríamos por un arranque manual. Si la superficie ya es muy grande, más de 1000 metros cuadrados, pues requeriríamos un arranque mecánico, siempre y cuando la vegetación que tengamos sea una vegetación que no tiene valor, que sea una masa específica de plumero, ¿vale? O no haya mucha vegetación autóctona, o sea, vegetación que no tiene una alta consideración, ¿vale? Si hay mucha vegetación abundante autóctona, habría que hacer también una eliminación manual. Cuando son ejemplares grandes, también la cosa se complica y estamos un poco en las mismas, ¿eh? Si la superficie es muy grande, habría que hacer tratamiento mecánico, no queda otra, sobre todo si es un plumeral continuo, una masa monoespecífica. Si hay vegetación autóctona que no tenga un valor especial, léase, por ejemplo, helecho seco o algún tipo de zarza, pero que sea en poca cantidad, podríamos, si la superficie es grande, apostar por un arranque mecánico, ¿vale? Si la superficie es pequeña, habría que hacerlo manualmente, pero si tenemos vegetación de alto interés, vegetación protegida, algún tipo de hábitat comunitario de interés y demás, en cualquier caso, lo que habrá que hacer es un arranque manual. ¿De acuerdo? Habrá que arrancar esos plumeros manualmente, aunque sea más trabajoso, porque recordad que lo que queremos es preservar hábitats, no queremos arrasar un hábitat de interés para quitar plumeros. No ese es el objetivo de este proyecto y no debería ser el objetivo de ninguna iniciativa que elimine plumeros, ¿vale? Lo fundamental es conservar hábitats y conservar biodiversidad. Generalmente, ¿qué ocurre? Que utilizamos estos métodos del mecánico y manual combinados, ¿eh? Con el método manual se van a liberar árboles o zonas en las que la máquina no puede trabajar con tanto detalle y con la máquina se va a liberar la masa continua de plumero. Empezamos un poco con los métodos, ¿vale? Vamos a contaros un poco el arranque manual. Es un método físico que básicamente es, en nuestra opinión, junto con el mecánico, el más efectivo.
Consiste en eliminar la planta, extraerla de raíz totalmente con herramientas manuales, bien sea azadas, picos, palas, palotes. En este caso son los operarios quien con su destreza van a definir cuáles son los más adecuados. Si la planta es grande, se recomienda un desbroce previo, como en este caso, veis, esta planta ha sido desbrozada y aquí están con azadas, pues bueno, sacándola. Si la planta es pequeña, 1 metro o menos, se puede sacar directamente sin hacer un desbroce de la parte aérea. Está indicada para individuos pequeños e individuos grandes y fundamentalmente es para plumeros dispersos, como dijimos en la tabla anterior, ¿vale? ¿Cuándo se puede hacer? Pues en cualquier época del año, básicamente. Si el terreno lo permite, si los operarios pueden acceder, lo podemos hacer en cualquier época del año. Es una alternativa también al arranque mecánico cuando la maquinaria no puede acceder. Como os he dicho antes, es un factor limitante para la maquinaria el acceso. ¿Y sobre qué tipos de población? Pues como os decía, está indicada para ejemplares aislados o ejemplares dispersos, para pequeños y medianos, es decir, de 1 metro o menos, ¿vale? En principio, todo esto es en teoría, porque luego la realidad es que se puede aplicar a otros casos. Y como os he comentado con la tabla anterior, pues bueno, lo podemos combinar junto con el arranque mecánico. Es decir, generalmente no va a ir en una parcela que trabajemos mecánicamente, no va a estar solamente la pala, sino que también a posteriori entrará la cuadrilla para hacer los retoques finales. Básicamente es eso. Arrancar la planta de raíz, sacar la raíz del suelo y gestionar esos restos para evitar rebrotes, ¿vale? Aquí vemos un operario que está sacando un tocón, la macolla o sea, el resto de la macolla. Como veis, ha sido desbrozada la parte de arriba, en la imagen me estoy refiriendo, y él lo que está haciendo es sacar todo el sistema radicular de la planta, ¿vale? Eso es lo que conseguiríamos con el método mecánico. Una vez hecho eso, pues ese resto lo gestionamos y la zona que queda sembraríamos con algún tipo de mezcla de herbáceas y arbustivas adecuada al hábitat de referencia que hayamos fijado para esa función. ¿Cuáles son las ventajas y algunos inconvenientes de esta técnica? Bueno, pues lo primero, que no necesitamos máquinas. Muchas veces, si sois un ayuntamiento pequeño, si sois una ONG, no vais a tener acceso a estas máquinas que son pesadas, que son costosas. Entonces, bueno, pues manualmente se pueden hacer muchas cosas. No existe movimiento de tierras empleando esta técnica. Con maquinaria pesada movemos mucha tierra, con lo cual se producen compactaciones, se producen pérdida de ciertas especies que teníamos ahí, ¿vale? Entonces, con la eliminación manual somos mucho más asertivos, somos mucho más detallistas, podemos eliminar solamente lo que queremos y no tocar prácticamente nada de la vegetación que tenemos alrededor. Los restos del desbroce de la parte aérea, si esto lo hemos hecho, es decir, si hemos triturado las hojas del plumero, lo dejamos in situ y esto va a significar un aporte de materia orgánica, con lo cual va a mejorar el suelo, ¿vale? Podemos acceder a lugares a lugares difíciles, a lugares con una accesibilidad complicada, cosa que con maquinaria no podemos, y con malas condiciones meteorológicas podemos seguir trabajando, ¿vale? Cosa que con maquinaria, pues en muchos casos no se puede, ¿de acuerdo? Otra ventaja es que no requiere tener operarios con una cualificación especialmente alta, aunque sí han de estar bien entrenados, ¿vale? Pero cualquiera no vamos a decir ni siquiera un curso, sino con unas directrices básicas y un poco de buena intención puede quitar plumeros. ¿Cuál es el inconveniente? Que tiene un rendimiento más bajo y si hablamos de superficies muy grandes, pues el coste va a ser mayor porque el coste en personal va a ser mayor y la velocidad de eliminación va a ser mucho menor que con el método mecánico. Entonces, generalmente, si son superficies monoespecíficas con mucho plumero, lo que hacemos es combinarlo con arranque mecánico. Aquí vemos algunos ejemplos. Con el método manual se puede eliminar desde un plumero muy grande. Aquí veis a Juanjo, este chico se llama Juanjo, trabaja en Ampros, en el proyecto. Entonces, han desbrozado un plumero grande, todo esto alrededor, y este es el sistema radical, esto es la macolla. Entonces, lo que están haciendo es sacar todo esto del suelo y llevárnoslo. Entonces, con métodos manuales se puede hacer esto y también se puede hacer esto otro que veis a la derecha, eliminar nuevas germinaciones pequeñitas que en muchos casos pueden pasar incluso desapercibidas. De ahí la importancia de tener una cuadrilla bien adiestrada y bien entrenada para que su ojo esté acostumbrado a ver cosas tan pequeñas como estas que muchas veces son complicadas de diferenciar
de otras hierbas. ¿Vale? Aquí estamos viendo también cuadrillas eliminando plumeros de bordes de ciertas zonas de carreteras en las CECs, ¿vale? Aquí, como veis, los plumeros no son grandes, simplemente con una azada, como veis en la foto pequeña, se elimina de raíz el plumero y nos lo llevamos a bien gestor autorizado, bien a una zona de acopio controlado. Pero claro, no lo podemos dejar ahí. Aquí, esta es una zona que es el Regatón, que es en Laredo, es en Cantabria, es una zona donde hemos trabajado mucho y a la que tenemos mucho cariño. Aquí también hay un equipo de AMPROS y aquí podemos ver las diferentes partes, las diferentes fases de la eliminación manual. Cuando son ejemplares un poco grandes, lo primero que hacemos es, con una desbrozadora, como está aquí esta persona, desbrozar el plumero completamente y dejar solamente la parte baja para que después otro compañero o él mismo elimine el tocón con herramientas manuales tipo azada, tipo palote. ¿Vale? Hemos dicho que es un método para utilizar con plantas pequeñas, medianas, bueno, y en zonas con poca población. Bueno, la realidad es que hemos utilizado el método manual para trabajar en muchísimos sitios y en zonas con masas muy grandes. Por ejemplo, esta foto que veis a la derecha es el mismo regatón, es una masa continua, pero en este caso, debido a las especies acompañantes sensibles y a una especie que crecía, un endemismo, no se pudo meter maquinaria y toda esta zona se pudo hacer a mano. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cuando la superficie es grande también se puede hacer a mano, simplemente que va a llevar mucho, mucho más tiempo. ¿Vale? En cuanto al tamaño, bueno, pues lo más fácil es plumeros pequeños y medianos, pero si se requiere, también se puede hacer con plumeros bien grandes. La foto que veis a la izquierda, este Sico es un compañero de Serca y esta persona ha quitado un plumero que le dobla la altura. Básicamente, primero se desbroza y luego se eliminará el sistema radicular. Todo esto hay que gestionarlo, por supuesto. Aquí, la foto de la derecha, podéis ver otras personas que están eliminando restos, ¿vale? Restos de raíces que se llevan a gestor autorizado o a zona de acopio controlado. Y abajo, pues podéis ver el tamaño del resto de la macolla, que todo esto pues hay que sacarlo a mano, ¿vale? Entonces, también funciona con individuos grandes, aunque por supuesto es más laborioso y es más costoso, pero es terriblemente eficaz si no disponemos de maquinaria pesada o no la podemos aplicar en ese espacio. Aquí otra vez vemos el proceso un poco más en detalle. Primero, una persona enfrentándose a un plumero grande, ¿vale? Lo desbroza, lo va desbrozando hasta dejar simplemente la parte baja de la macolla, como veis. Entonces, aquí volveríamos a esta fase, que es eliminarlo con palote, con azada, ¿vale? Para poder sacar el sistema radicular, ¿de acuerdo? En zonas donde no podemos meter la pala, como son zonas con árboles, también se puede trabajar. Aquí tenemos una masa continua de árboles totalmente colonizada por plumero, ¿vale? Entonces aquí lo que se hace es un tratamiento manual, no se puede meter en máquina. Aunque en este caso la vegetación acompañante no tenía un valor excepcional, estamos hablando de robinias, no queríamos prescindir de ellas, no queríamos eliminar las robinias y dejar totalmente deforestada la zona, entonces se hizo un tratamiento manual, se eliminó todo este plumero y se dejó la zona como veis aquí. También había algunos ejemplares de otras especies, había zonas con zarza, entonces lo que se hizo fue eliminar plumero y luego replantar, resembrar, más que replantar, toda la zona con especies arbustivas, ¿vale? Para que se cree un sotobosque de especies nativas, ¿de acuerdo? Para poder combatir el plumero. En este caso, como veis, no se podía meter máquina y tampoco nos interesaba eliminar toda la robinia, porque sea también una especie que no deseamos. Sí que es cierto que en este caso hacía una función ambiental aquí, estaba sombreando el suelo y va a poner más complicado la reaparición de plumero. ¿Problemas con esta técnica? Con esta técnica hay que tener mucho cuidado porque si nos dejamos algún trocito detrás, algún trozo de macolla, algún trozo de raíz, puede haber nuevos rebrotes, como veis en estos casos. Entonces, aquí se ha quitado un montón de plumero, pero nos hemos dejado probablemente un trozo de raíz sin destoconar, sin sacar del suelo y sin gestionar, entonces se produce un nuevo crecimiento. Esto hay que tratar de evitarlo y también por esto es fundamental el seguimiento de los trabajos, es decir, hay que volver al cabo de los meses para ver cómo está la zona de trabajo, para ver cómo ha evolucionado. Lo ideal sería que no hubiese ningún crecimiento nuevo de plumero, ninguna nueva germinación. La realidad es que seguramente haya que volver a hacer un repaso, aunque ese repaso ya va a ser mucho menos intensivo que el tratamiento inicial. Estos son algunos ejemplos
Estos son trozos de macolla que han sido desbrozados, que han sido eliminados, pero que se han dejado in situ, ¿vale? A alguien se le olvidó llevárselos, no lo vio, por supuesto es complicado, son zonas en las que se camuflan muy bien estos restos. Entonces, como veis, aunque esté desenraizado, aunque esté sacado el tupón de la tierra, el plumero vuelve a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, si esto no volvemos con el tiempo y lo eliminamos, este plumero va a volver a crecer y puede dar lugar a una nueva colonización. Una vez visto el método manual, pasamos al método mecánico. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Pasamos al método mecánico, que básicamente el concepto es el mismo, ¿vale? Es eliminar la planta de raíz, pero aplicamos maquinaria pesada. ¿Esto por qué lo hacemos así? Si las bondades del método manual son tantas, ¿por qué no aplicamos siempre el método manual? Bueno, básicamente porque nos podemos encontrar con lugares como esto, ¿vale? Entonces, poner a una cuadrilla, a 2 cuadrillas o a 5 cuadrillas a trabajar aquí, enfrentándose a plumeros de 4 metros de altura, pues sería una barbaridad. No habría bolsillo que lo pagase por la extensión del terreno y por la dureza del trabajo. Entonces, en estos casos, si es posible, hay que recurrir a la eliminación mecánica porque es mucho más rápida y en este caso va a ser mucho más eficaz porque ejemplares tan grandes como estos, su sistema radicular es más profundo y es más complicado de sacar a mano, ¿vale? Entonces, el método mecánico se aplica, pues eso, en grandes extensiones, en zonas que no haya mucha vegetación acompañante, ¿vale? Como en este caso, veis que la foto de arriba bueno, esta es una misma foto que utilizó Santi antes, pero son zonas, o sea, son espacios intermedios en la evolución de este espacio, como estaba inicialmente. Veis aquí la antena y aquí algunos cables y la caseta, es esta caseta de aquí abajo, ¿vale? Entonces, lo primero que se hizo aquí fue sacar todos los plumeros con maquinaria pesada y dejarlos sobre el suelo para que perdiesen volumen. Estamos hablando de un montón de volumen de masa vegetal. Entonces se le dejó un timo para que ese volumen o sea, disminuyese y la parte que hay que enterrar fuese más pequeña, ¿vale? Aquí tenemos otros ejemplos. Estos son todos en diques, también en Santoña, en los que eran ejemplares muy grandes. Fijaos el tamaño de la pala, de la retroexcavadora y el tamaño del plumero que está quitando. Bueno, pues quitar ese plumero manualmente sería un auténtico castigo. Sería muy difícil si es que lo logramos hacer adecuadamente. Entonces, esta maquinaria pesada se utiliza sobre todo en zonas de masas continuas y en zonas en donde los ejemplares son muy grandes, que no son abarcables manualmente. ¿Cuándo hacemos el tratamiento mecánico? Bueno, pues también como el tratamiento manual se puede hacer durante todo el año, ¿vale? En cualquier tipo de terreno, el único condicionante es que la máquina pueda llegar y eh, que pueda circular, ¿vale? Porque decimos que el tratamiento se aplica todo el año, pero si es una zona donde ha llovido mucho y está muy enfangada, es muy posible que la máquina no pueda trabajar. De hecho, nosotros con maquinaria fundamentalmente trabajamos en época final de primavera y ya en verano, ¿vale? Porque en invierno, debido a las lluvias, hay muchas zonas que no son accesibles. Esto no tiene por qué ser igual en todas partes. Si no tenemos la presencia de lluvia y el suelo está seco, con la maquinaria se podría trabajar en cualquier época del año. Como ya os he ido comentando, se aplica en poblaciones de plumero grandes, en grandes masas, fundamentalmente que sean monoespecíficos, es decir, que sea todo plumero, porque claro, una máquina no tiene esa capacidad de elegir o de poder dejar una plantita pequeña al lado. Entonces, lo ideal es que si tenemos vegetación acompañante de interés o que si hay especies que sean de interés, esas especies digamos, las perimetremos con tratamientos, con eliminación manual para que luego la máquina pueda ir también a ellos. En este caso de las máquinas, también, al igual que, no lo tengo escrito, pero también os lo digo, al igual que las cuadrillas, es necesario que estén bien entrenadas y que sepan lo que hacen, tener un maquinista que tiene interés y que tiene experiencia es fundamental. O sea, hay mucha diferencia entre tener un buen profesional, alguien que tenga experiencia, que haya trabajado ya con plumeros y alguien que no lo haya hecho. Esto tenedlo en cuenta si en algún momento vais a contratar a alguien. Generalmente se hace en combinación con el método manual, ¿vale? El método mecánico es más masivo, es para zonas grandes, pero la zona de detalle, plumeritos pequeños, merece más la pena hacerlo manualmente porque si quitamos un plumero pequeño con la maquinaria, el daño va a ser mayor que el beneficio. Es decir, vamos a dejar esa zona sin cobertura vegetal, y vamos a crear una zona donde el plumero podría volver a entrar. Entonces, lo fundamental
es que combinemos ambos métodos, que los plumeros grandes y las zonas continuas las hagamos con arranque mecánico y las zonas donde hay plumero disperso, donde no queremos estropear la vegetación acompañante, lo hagamos con eliminación manual, que es mucho más selectiva. Bueno, el método básicamente es como el otro, se arranca la planta de raíz, ¿vale? Totalmente para evitar rebrotes, ¿eh? Y la ventaja de este método es que la misma pala puede enterrar todos esos restos vegetales in situ, siempre a una profundidad de 0,8 metros o incluso 1 metro, ¿vale? Con menos profundidad puede haber rebrotes. Entonces, también esto hay que poner mucho interés en que el enterramiento de los restos se produzca con 1 metro de tierra entre los plumeros y la superficie, ¿vale? Si tenemos una masa de plumeros muy grande con mucho volumen vegetal, puede ser interesante hacer un desbroce previo, es decir, con un tractor con desbrozadora de cadenas, con desbrozadora de brazos o la cuadrilla incluso, puede desbrozar las plantas para que luego la pala excavadora, la retro, pueda eliminar menos cantidad de masa. Con esto conseguimos que el enterramiento sea más pequeño y también conseguimos que esa materia orgánica que tenemos disponible se quede in situ sobre la superficie, mejorando el terreno. Bueno, ventajas: que para superficies grandes es más económico y es más rápido, ¿vale? Que la gestión de los restos, debido a la capacidad de enterramiento, es mucho más fácil, ¿vale? Y, bueno, un inconveniente es que no aprovechamos la parte aérea de la planta para generar un mulch, para enriquecer el suelo, y que implica un gran movimiento de tierras, es decir, por eso solamente lo aplicamos en masas continuas de plumeros, ¿vale? Si existe en la zona vegetación acompañante, no es el método más adecuado, ¿de acuerdo? Otro problema también es el acceso. La máquina puede que no llegue a todas partes. Hay zonas donde una pala excavadora no puede llegar, aunque bueno, luego sí que es verdad que también depende un poco del profesional que esté a cargo de la maquinaria, nos podemos llevar sorpresas. Métodos físicos. Este es la eliminación no es un método de eliminación en sí mismo, pero es la eliminación de los penachos florales, ¿vale? Sabéis, cuando llega el verano, cuando estamos a mitad de verano, vamos a desarrollar algún tipo de actividad de eliminación de plumero, hay que tener en cuenta que hay que quitar las plumas, ¿vale? Porque las plumas ya van a tener semillas y no queremos dispersarlo. Entonces, estos penachos se cortan con cuidado y se encapsulan en bolsas de plástico para llevarlo al gestor autorizado. Y una vez que ya hemos eliminado esas plumas, recordad que esto lo hacemos a partir de agosto, lo que hacemos es ya eliminar los plumeros con los métodos mecánico o manual, ¿vale? Pero fundamental quitar los penachos, ¿vale? Os recuerdo que la fecha crítica consideramos que puede ser a partir de agosto, ¿vale? Que es cuando ya se produce la floración y cuando puede que incluso alguna semilla precoz esté ya viable. Aquí veis algunas imágenes. Básicamente nos hace falta, pues eso, quitar estos penachos y evitar que se propaguen las semillas por otras zonas. Fuera de estas épocas, o sea, una vez que estos penachos ya han tirado las semillas y las semillas se han dispersado, no es problemático. Es decir, un penacho en diciembre, en enero, febrero, marzo, abril, mayo no tiene semillas, con lo cual no hay que preocuparse por quitarlo, pero sí a partir de agosto. ¿Vale? Siguiente método mixto, ¿vale? Aquí ya dejamos maquinaria y empezamos a emplear métodos químicos, ¿vale? Nosotros no lo utilizamos frecuentemente, nos parece que funciona peor, pero sí que hay casos concretos en los que no se puede hacer un tratamiento manual, no se puede hacer un tratamiento mecánico y requerimos de eliminar la planta. Entonces, bueno, pues podemos tirar de este método, el método mixto, para el cual lo que hacemos es primero un desbroce de la planta, ¿vale? Un desbroce grande, fuerte, la dejamos en chasis, como quien dice, y después permitimos que se produzca un crecimiento foliar. Permitimos que la planta vuelva a crecer, que vuelva a desarrollar hojas con superficie foliar suficiente para poder aplicarle el herbicida, ¿vale? Entonces, la hoja crece pues, con unos 50 centímetros, una cosa así, un mes después del desbroce nos valdría, y ahí aplicamos el producto fitosanitario de forma local, ¿vale? El hacer el desbroce previo lo que nos va a permitir es aplicar el producto muy localmente sin afectar para nada a lo que está alrededor. Precisamente por eso es tremendamente importante no aplicarlo en días de viento,
y que lo aplique gente que esté cualificada, por supuesto, pero muy importante no aplicar los días de viento para que el viento no se lleve el producto y afecte a la vegetación que está alrededor. Queremos simple y únicamente afectar a la macolla en la que estamos trabajando, ¿vale? No afectar a nada que esté alrededor. Y este es un poco el método mixto, ¿vale? Pues podemos conseguir cosas como esta, ¿vale? A veces funciona muy bien. En zonas donde no puede entrar, no se puede quitar por tamaño un plumero gigante, ni puede entrar una máquina, pues bueno, se aplica el método mixto y después podemos llegar a situaciones como este, en que la población, en que la vegetación local recolonice la zona. Pero vamos, como os digo, no somos grandes partidarios de estos métodos. Y finalmente, como método de eliminación, tenemos el método químico, que es básicamente el fumigar la planta sin hacer ningún desbroce previo. Nosotros lo utilizamos como último recurso en zonas peligrosas, en zonas tremendamente inaccesibles, donde no se puede utilizar otra técnica. Aquí estamos viendo los acantilados de una playa de la CEC Costa Central, ¿vale? De Galizano concretamente. Evidentemente, aquí tuvieron que entrar descolgándose con cuerdas, gente experimentada en trabajos verticales, una empresa especializada, y la única opción viable que tuvimos fue directamente aplicar herbicida. Os digo que no es tan eficaz porque hubo rebrote. O sea, no todas, algunas plantas murieron, otras no murieron del todo y se produjo rebrote en algunas de ellas, con lo cual, pues bueno, lo más eficaz, el destoconado y la eliminación total de la planta. Pero como os digo, hay casos concretos en donde eso no es viable. Hay que tener muy en cuenta que siempre hay que hacerlo alejados de zonas acuáticas, ¿vale? Eso, bueno, la empresa que aplique el herbicida ya sabrá todo el tema legislativo, pero nosotros como técnicos encargados o vosotros como técnicos encargados o como personas responsables de la eliminación en vuestra zona, deberéis estar encima porque, bueno, no siempre se tienen en cuenta estos requerimientos legales. Si recordáis inicialmente la rueda que os mostré, una vez que hemos eliminado los plumeros, no se acaba ahí el proceso, sino que hemos de gestionar los restos, hemos de gestionar todos los restos que hemos generado, ¿vale? Recordad que la parte aérea de la planta, es decir, las hojas y la parte superior de los tallos, no son problemáticas, pero las raíces y el tallo basal sí que puede implicar un rebrote, ¿vale? Entonces, la gestión de los restos es fundamental. Cualquier método de los que hemos visto genera restos vegetales, ¿vale? Entonces hay que gestionarlos de forma adecuada porque, como os he dicho, se produce rebrote a partir de tallo basal y a partir de raíces, ¿vale? Existen diferentes tratamientos y cada uno de ellos pues, puede producir diferentes restos, ¿no? Uno de los métodos es el triturado, ¿vale? Con la desbrozadora o con manual o con algún tractor se trituran las hojas, ¿vale? Y toda esa materia se deja in situ. Las raíces y los tallos han de ser retirados. Os recuerdo que esto es importante, ¿vale? Raíz y tallo puede producir crecimiento y puede producir que la planta vuelva a germinar, ¿vale? Pero sin embargo la parte aérea no. Entonces esto lo trituramos bien, lo dejamos in situ y en suelos degradados puede ser un gran aporte de materia orgánica. Habrá otras veces, otras zonas en las que no es recomendable dejar ningún tipo de resto porque estamos en un hábitat que no requiere ese aporte orgánico, ¿vale? Pero cuando el suelo es un suelo pobre, ese aporte triturado de la parte aérea de la planta es muy interesante. Aquí podéis ver una zona que se quitó todo el plumero, se desbrozó, ¿vale? Toda la parte aérea se desbrozó, como veis aquí, y los restos, en este caso, ante la imposibilidad de sacarlo, porque estamos en un dique en medio del mar, se gestionaron con acopios controlados, acopios muy bien hechos, ¿vale? Acopios hechos por profesionales en los que no hubo ni un solo rebrote. Entonces, en esto, los restos conseguimos que se pudran y que se descompongan. Aquí tenéis las mismas zonas, pues creo que fue un año y pico después, ¿vale? Evidentemente, aquí, aparte de dejar solamente los restos, hicimos una siembra con especies autóctonas, ¿vale? En este caso, especies herbáceas, y fijaos cómo es el resultado. Esta es una zona que ha quedado fantástica. Aparte de la siembra, de la gestión de los restos, también lo que se hizo ha sido volver varias veces para eliminar rebrotes. Creo que en este dique se han vuelto incluso 2 o 3 veces, ¿vale? Ya tened en cuenta que eso es importante. El triturado de los restos, pues bueno, fijaos, se puede hacer hasta dejarlo tamaño tabaco de
de liar, ¿vale? Tamaño en polvo. Esto sería el tamaño ideal del triturado. No siempre se consigue, hace falta gente entrenada para ello, pero esto es lo ideal, conseguir que los restos queden a este nivel. Esto es fácilmente asimilable por el suelo y se produce un suelo con mucha mayor rapidez que si dejamos la vegetación entera, o sea, la hoja con trozos más grandes, ¿vale? Esto es el mismo dique que mostrábamos al principio y con esto quiero mostraros que aquí se trituró, se dejó todo como aporte orgánico, pero hay que tener mucho cuidado porque fijaos, estos pequeños restos dieron lugar a nuevas germinaciones. A esto me refiero con que la gestión de los restos es fundamental. Aquí se trituró, pero algún trocito se nos quedó. Y estos trocitos dieron lugar a nueva germinación. De ahí la importancia de volver posteriormente para eliminar todo este tipo de vegetación que vuelve a crecer, ¿vale? Otra forma de gestión de los restos vegetales es el enterramiento. Cuando hemos utilizado maquinaria pesada, como os dije antes, tenemos la opción de todos esos restos enterrarlos, ¿vale? Con lo cual, pues mira, nos libramos de ellos de una sola vez. La pega es que no tenemos el aporte de materia orgánica, no tenemos este mulch, este compost, este mantillo para tapar el suelo y que no pierda humedad y aporte de materia orgánica, pero nos deshacemos de todos los restos de forma confiable. Recordad que el enterramiento ha de ser al menos con 0,8 o 1 metro de profundidad. Aquí vemos más imágenes de enterramiento, ¿vale? En zonas donde trabaja la pala, pues se entierra in situ y parece que por ahí no ha pasado nadie. Obviamente, esto requiere después una revegetación. Si dejamos esta zona con tierra vista, se va a producir una nueva colonización de plumeros, seguramente, si tenemos alguna masa cercana de la que pueden llegar semillas. Otra forma de gestionar restos es la solarización o la ocultación, ¿vale? Que es lo que veis aquí. Básicamente se trata fundamentalmente de tapar con algún tipo de plástico, generalmente plásticos biodegradables, de tapar los restos que hemos hecho, sobre todo con los restos de las macollas. Como os he dicho antes, la parte aérea triturada se puede dejar in situ en el suelo, aporte orgánico, pero cuando no podemos sacar las macollas, no tenemos maquinaria y manualmente no es viable sacarlas hacia un acopio controlado, podemos dejarlo in situ tapándolo con un plástico biodegradable fundamentalmente, y si no tenemos un plástico biodegradable, que sea un plástico normal, pero siempre teniendo la precaución y la responsabilidad de volver posteriormente al cabo, en principio a los 5 meses sería suficiente, nosotros recomendamos dejarlo más tiempo, un año y medio, ¿vale? Pero si el plástico no es biodegradable, volver y retirar el plástico una vez que los restos de planta que están en el interior se hayan descompuesto, ¿vale? Pero siempre eliminar el plástico. Si el plástico es biodegradable, esto no sería necesario. Otra forma de gestión de restos es llevarlo a un gestor autorizado o un acopio controlado, ¿vale? Esto conlleva una inversión de tiempo y también de dinero, requiere que tengamos pues, un remolque o una furgoneta donde podamos meter las plantas, ¿vale? Y en caso de que esto que se lleven a un gestor autorizado y que hagan compost con ellos, es importante que nos aseguren que la temperatura va a ser adecuada. Es decir, si vamos a llevar restos vegetales, restos de las raíces o semillas, la temperatura habrá de ser mayor de 60 grados para que se descompongan totalmente. Eso tenedlo en cuenta, ¿vale? Entonces, los restos que no enterremos, los restos que no trituremos, han de llevarse a gestor autorizado o bien a un acopio controlado que bien puede ser una zona que nosotros mismos controlemos. Esto es una forma de llevarlo. Fijaos qué bichos enormes nos hemos llevado nosotros de la zona de trabajo hacia un acopio controlado, ¿vale? O sea, esto puede ser complicado. Entonces, si existe otra forma de gestión, puede ser interesante. En otras zonas, pues hay que orquestarlo de tal manera que tengamos un camión llevándose constantemente los restos vegetales. Esto, por ejemplo, es también en el regatón. En esa zona no podíamos dejar ningún tipo de materia orgánica porque la zona era rica en sí mismo ya, era un sistema dunar y no requería ni siquiera de dejar las hojas. Entonces tuvimos que articular un sistema que consistía en varias bañeras que semanalmente se llevaban a una zona de acopio controlado. Una zona muy trabajada, fue complicado, pero se consiguió un resultado muy bueno. Entonces, si recordáis la rueda, ya tenemos eliminación de los plumeros, ya hemos mejorado el suelo, ¿vale? Perdón, no hemos mejorado el suelo,
hemos eliminado hemos gestionado los restos, pero ahora nos toca la parte de restauración ambiental, ¿vale? La restauración ambiental es necesaria para evitar que se produzcan nuevas colonizaciones por parte del plumero, es decir, para para evitar que el plumero vuelva. Entonces, el primer paso es la mejora del sustrato, ¿vale? Como os hemos dicho, tanta gente como yo, como seguramente, bueno, no sé si Laura lo ha dicho, pero también lo diré en otras ocasiones, el plumero crece en todas partes, pero fundamentalmente tiene facilidad en espacios degradados. Esos espacios muchas veces tienen un suelo de muy mala calidad, que sería nuestro primer paso, mejorar el sustrato. Entonces, bueno, lo que hacemos es básicamente mejorar ese suelo, bien sea con aportes de materia orgánica, bien sea con escarificado, con laboreo del suelo, ¿vale? Lo que tratamos es de que ese suelo mejore, que tenga más materia orgánica y conseguir que la infiltración de agua sea mayor. Tened en cuenta que esos suelos muchas veces serán compactos, no apenas habrá infiltración y entonces las semillas no pueden crecer. Entonces, nuestra primera función es eso, mejorar ese sustrato, ¿vale? Podemos hacer aporte de materia orgánica, como os he dicho, podemos utilizar mulch o acolchados o abonos procedentes de ganaderías cercanas, ¿vale? En caso de utilizar mulch y acolchados, tened especial cuidado en que no tengan especies invasoras, ¿vale? Porque en muchas ocasiones quitamos plumero y nos vienen otras cosas, ¿vale? Entonces hay que ser muy cuidadosos si estamos utilizando un mulch, por ejemplo, como este, que es un mulch de siegas de zonas de pradera, en este caso el municipio de Santander, hay que tener mucho cuidado en que no lleguen otras especies invasoras, ¿vale? Pero esto es una opción buenísima para mejorar el suelo porque lo que estamos haciendo es aportar humedad, aportar materia orgánica y aportar todo el banco de semillas de las praderas locales que ya están adaptadas a la zona. Entonces mejoramos el suelo y a la vez estamos aportando banco de semillas de especies locales. Entonces, para la restauración ambiental, este tipo de productos van genial. Otra es bueno, pues, aportar restos de podas, ¿vale? Que serían trituradas y harían la función de mulch, como sabéis, pues evitar la pérdida de humedad del suelo, mejorar la humedad. Esto es lo que en muchas ocasiones dejamos con nuestros triturados, que bueno, que después de pudrirse también aporta mucha materia orgánica al suelo y nos ayuda a combatir el plumero, ¿de acuerdo? Porque el suelo desnudo lo tapa, entonces esto va aportando poquito a poco la materia orgánica, aparte de elementos minerales, y después, una vez que esto haya madurado, lo que haremos será realizar una siembra para que la zona tenga mayor resiliencia de cara a futuras invasiones. En este caso, es un aporte de abono de, de una cuadra de caballos de la remonta militar, una cosa así, ¿vale? Entonces, en suelos como este, que son suelos terriblemente pobres, en este caso estamos hablando de un suelo de cantera en el que no existe horizonte A, el horizonte B, pues bueno, pues muy poco. Entonces, claro, ahí no puedes plantar ni puedes hacer nada. Ahí solamente crece plumero y cosas similares, ¿vale? Entonces, lo que se hizo en este caso fue traer camiones con aporte de materia orgánica, en este caso de estiércol de caballo mezclado con paja, ¿vale? Entonces, de esta manera, este suelo va a ir evolucionando lentamente, pero va a ir mejorando y se van a dar las condiciones adecuadas para que a posteriori podamos empezar plantando pues probablemente herbáceas para a continuación poder pasar a otro tipo de estratos arbustivos. ¿Vale? Una vez que tenemos mejorado el suelo, tenemos que revegetar, ¿vale? Tenemos que hacer que nuestra zona pueda luchar contra los plumeros, pueda ser resiliente y pueda combatir las invasiones que le van a llegar, ¿vale? Nuestro objetivo es recrear hábitats autóctonos que estén presentes en el entorno. No nos sirve de nada crear nuevos hábitats que no están presentes. Hemos de adaptarnos a lo que está creciendo ahí y a lo que el entorno nos está dictando, ¿vale? Tenemos que conseguir la mayor cobertura vegetal posible para que el plumero lo tenga mucho más complicado en una nueva colonización, ¿vale? Tened en cuenta que en nuestra zona, en el ámbito atlántico, es muy fácil que crezcan las cosas. Así como crece el plumero, también tenemos la ventaja que nuestra revegetación va a ser menos complicada que en entornos más áridos. Entonces, hemos de sacar partido a eso, plantar buenas densidades y conseguir que nuestras zonas restauradas
tengan una densidad muy alta para que la semilla de plumero lo tenga mucho más complicado para llegar de nuevo y crecer, ¿vale? Entonces es interesante que utilicemos mezclas de semillas que sean plantas rústicas, resistentes y tapizantes, que nos den una muy buena cobertura del suelo, ¿vale? También puede ser muy adecuado meter ciertas especies floridas para que los polinizadores puedan actuar y nos ayuden también a la dispersión de semillas y en la mejora del lugar, ¿vale? Entonces, las diferentes técnicas que tenemos son eso: siembra de una mezcla de especies herbáceas y arbustivas adecuadas para tapar todo el suelo donde hemos actuado, y luego tenemos plantación de arbustos y árboles, ¿vale? Estas son a grosso modo, las técnicas que empleamos. Aquí podéis ver una zona en la que se ha eliminado plumeros, se ha eliminado plumero toda esta zona, veis que todavía por aquí quedan plumeros. Entonces, lo primero se elimina el plumero y después, en este caso, lo que hemos hecho ha sido una plantación de encinar cantábrico, ¿vale? Todo esto que está aquí es encinar cantábrico, un hábitat europeo protegido. Entonces, estamos dentro de un espacio natural protegido y queremos restaurar esta zona, que era una antigua cantera, con una plantación de un encinar cantábrico. Entonces, bueno, la densidad es muy alta, ¿eh? Tenemos un marco de plantación de metro, metro y medio, teniendo en cuenta que se van a producir marras, es lo que se considera adecuado en este caso, y es fundamental que esta zona pues tenga una cobertura adecuada para que en esta zona existen también plumerales cercanos que pueden atraer, que pueden llegar a hacer llegar semillas a la zona. Pues queremos que esta zona tenga una cobertura como esta de aquí arriba para que pueda luchar y para que tenga una resiliencia adecuada, ¿vale? Para que ella misma, sin necesidad de futuros esfuerzos, pueda protegerse contra los plumeros. También el estaquillado de especies tipo sauce y demás puede ser adecuado, siempre teniendo en cuenta que ha de hacerse en zonas donde el nivel de agua sea alto, ¿vale? O sea, donde la lámina de agua esté próxima, y podemos tener resultados como esto, como lo que veis aquí, ¿vale? Estas son zonas que están totalmente cubiertas de plumero, en las cuales pues, hemos sembrado. Estos son diques. Esto que estáis viendo a mano izquierda está totalmente lleno de plumeros y ahora mismo pues, es una zona restaurada, ¿vale? También se quitó mecánicamente los plumeros, después se sembró y luego se ha ido revisando frecuentemente, ¿vale? Y obtenemos pues especies objetivo, como pueden ser estos brezos. Aparte, en la restauración ambiental es adecuado, es deseable incluso introducir hábitats acuáticos, ¿vale? Zonas donde los anfibios y los herpetos en general puedan encontrar cabida. Entonces, si utilizamos maquinaria como palas, bueno, pues también puede ser interesante crear nuevos hábitats húmedos, ¿vale? Entonces, bueno, esto tenerlo en cuenta también. Y finalmente, si recordáis la rueda, el seguimiento y la gestión, ¿vale? Os lo he ido recordando a lo largo de la charla, pero es fundamental que no nos quedemos solamente en eliminación, que no nos quedemos solamente en eliminación y gestión de restos, ni siquiera en eliminación, gestión de restos y restauración ambiental, sino que después hagamos un seguimiento constante de nuestra zona de trabajo, porque nos podemos encontrar nuevos rebrotes y nuevas germinaciones, como en este caso, ¿vale? La foto de la izquierda, fijaos que como os dije antes, pues se ha producido un tratamiento manual, una eliminación manual, pero se han dejado algunos trocitos de raíz. Estos trocitos, aunque estaban destoconados, se han quedado sobre el terreno, han desarrollado nuevas raíces y han germinado, ¿vale? Entonces es importante volver y eliminarlo. O la foto de la derecha, que es una zona que es una pradera costera, bueno, pues maravillosa dentro del parque de Liencres, pero de alguna forma un plumero ha sido capaz de germinar, ¿vale? Entonces es importante también que estas zonas las tengamos controladas para evitar que este pequeño plumero acabe extendiéndose y colonizando una zona más amplia. Dentro del seguimiento y gestión, nos gusta siempre decir que, bueno, tenemos aliados como son los ganaderos, ¿vale? Es fundamental que, como si recordáis la foto de donde definía plumero, se veía una pradera gestionada y al lado una pradera que ya no estaba gestionada. Entonces, es muy importante mantener usos tradicionales e ir de la mano de los agentes locales, como los ganaderos, porque son ellos los que nos van a ayudar a poder evitar que en las zonas que ellos trabajan, en sus praderías, entre plumero. Pensad que cuando esa gente
deje de trabajarlo y esas praderías se queden sin ningún tipo de gestión, si hay un plumeral cercano, lo más probable es que ese plumeral vaya creciendo y se produzca una contaminación de la zona y una invasión. Entonces es muy importante que en la gestión posterior involucremos a los ganaderos, a los agentes locales en general y utilicemos pues, estas especies para la gestión del plumero, ¿vale? Esto es un poco también las fotos que os enseñaba Santi antes, que obviamente las ponemos los dos, pues también muy orgullosos, ¿vale? Esto empezó como un plumeral y acabó como un pastizal fantástico, y aquí al fondo estáis viendo cómo la gestión se hace con estas ovejas de cara negra carranzanas, ¿vale? Una especie autóctona. Y como resumen final, antes de poner alguna foto más, pues eso, unas consideraciones que, bueno, deciros que es fundamental saber a qué nos enfrentamos, lo cual obtenemos, para lo cual utilizamos un inventario previo, trabajo de campo e incluso aplicaciones digitales a día de hoy. Solamente con el desbroce no es suficiente, ¿vale? Se ve muchas veces que una parcela con plumero se desbroza, pero no es suficiente, ¿vale? Y es fundamental el tratamiento de los restos, la restauración ambiental para que la zona sea resiliente y pueda hacer frente a nuevas invasiones, ¿vale? Y después hace falta un seguimiento y una eliminación de las nuevas germinaciones y la regeneración de plumero, ¿vale? Es fundamental. No olvidéis estos pasos, no nos quedemos solamente en la eliminación, porque la eliminación per se, sin un tratamiento, sin una restauración y sin un seguimiento, lo único que hace es posponer el problema un par de años. Aquí tenemos algunos ejemplos de zonas que hemos trabajado, ¿vale? Como veis, como estaban antes, como estaba después, la zona del Cantábrico. Esta foto también lo ha enseñado Santi, ¿vale? Este es el durante y finalmente queda algo así, ¿vale? Aquí se produce una gestión en todas estas zonas, como estaba al principio y como estaba después, ¿vale? Y bueno, para no extenderme mucho más, esto ha sido todo por mi parte. Estoy abierto a cualquier duda que me planteéis, tanto ahora como después, si queréis contactar. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y perdonad la chapa que os he dado. Gracias. Ya está. Nos acoplamos. Pues muchísimas gracias, Ángel, por tu presentación. Ahora pasaríamos a un turno de preguntas, que seguro que alguna habrá. Podéis ir levantando la mano si tenéis alguna pregunta y os voy dando el paso. A ver, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Beatriz. Lo primero, muchas gracias por esta jornada de capacitación, porque es muy interesante para los que somos todavía primeritos en estas cosas. Y bueno, nosotros somos una empresa de construcción en la que nos encontramos bueno, pues con proyectos que desarrollan nuestros clientes y que a veces nos encontramos este tipo de especies sobre las que actuaremos a partir de ahora un poco más conscientes, ¿no? de cómo hacerlo. Una de las cosas que me resaltó el tema de la gestión de los residuos es el tema del desbroce, del enterramiento. Quería saber si es una práctica que está legalmente reconocida, porque en la parte de gestión de residuos hay un poco de, bueno, de lío, ¿no? A la hora de que todos los residuos deben de ser gestionados por un gestor autorizado. Entonces, el realizar esta gestión, ¿no? De enterramiento, no sé hasta qué punto tiene cobertura reconocida legalmente o no. Y después en la parte de la gestión de residuos por un gestor externo, nosotros hemos hecho una actuación ahora recientemente, se quitaron sobre unos 300 pies. Lo que se hizo fue trabajar con un gestor que te recoge esto con un código de restos de silvicultura, pero tampoco tenemos muy claro el tratamiento que se le aplica, es decir, una vez que llegan al gestor. No sabemos si hacen, pues eso, lo convierten en un elemento biodegradable, si lo queman, si lo entierran, no tenemos muy claro, y si tenéis vosotros alguna información al respecto. Bueno, yo puedo aportar algo ahí. Por un lado, en Cantabria sí, el enterramiento. Igual es posible que dependa de cada comunidad autónoma, esto no estoy seguro. En Cantabria, el enterramiento sí que está admitido en el plan de gestión del plumero como una de las posibilidades.
de gestión. En el plan de gestión del plumero, no tengo una referencia de decreto de así que lo apruebe, pero en el plan de gestión del plumero sí que te admiten el enterramiento, ¿vale? El traslado a punto limpio también lo hemos hecho a veces y durante mucho tiempo lo han estado haciendo compost con ello. Nosotros en el anterior proyecto, en el Stop Portaderia, contamos con la Universidad de Coimbra, que hizo unos estudios y comprobó como a más de 70 grados la semilla de plumero perdía toda capacidad de reproducción. Vamos, se fundía. ¿Vale? Entonces, un compost bien hecho en un proceso industrial supera los 70 grados. Claro, el problema es que lo haga uno en su casa, pues de aquella manera igual no, pero en teoría, un compost bien hecho sí que acaba con la semilla de plumero. Entonces, sí, se podría hacer compost y también yo sé que se ha llevado a incinerar también. ¿Vale? De todas maneras, una cosa es la realidad y otra es la legalidad, como siempre. Entonces, legalmente, aquí en Cantabria, lo que están haciendo es, sobre todo, llevar a quemar, ¿vale? Porque el compost se puede, pero da miedo. O sea, la Universidad de Coimbra sí que ha demostrado esto, pero para el gestor pues, le da un poco de miedo producir un compost que lleve semillas de persona. ¿Y tendríais algún tipo de documentación relativa a ese estudio de la Universidad de Coimbra o se puede localizar fácilmente? Sí, lo tenemos, te lo podemos hacer llegar, ¿vale? Vale, genial. Genial. Bueno, como estamos empezando un poco en esto, nuestro objetivo colaborativo, ¿no? Es en ofrecerle al cliente este tipo de, bueno, de ventaja, ¿no? A la hora de tratar las especies invasoras con la garantía de que estamos amparados bajo vuestro proyecto, en el que vamos a utilizar unas técnicas que estén, bueno, ya ampliamente demostradas, ¿no? Y que vamos a hacerlo bien. Evidentemente, bueno, pues para nosotros es un coste que intentaremos repercutirle al cliente, pues porque evidentemente nosotros estamos sujetos a hacer lo que nos mandan a hacer, no podemos salirnos de la línea, aunque tenemos la fama los constructores de que hacemos lo que nos da la gana, no es así. Y en la parte medioambiental hay una partida presupuestaria que normalmente suele ser un 1%, el presupuesto de ejecución material, como siempre, no está dimensionado acorde al tratamiento. Yo tengo ahora una cifra así aproximada, sin tener mano de obra, y la gestión de esos 300 ejemplares fueron sobre, creo que 7.000 euros. Solo lo que es llevarlo a un gestor autorizado, sí, sobre 7.000 euros. Llevarlo a gestor autorizado y hacer el tratamiento. Entonces, bueno, pues evidentemente va a ser más, porque hay una mano de obra que no está contabilizada, una maquinaria que no está contabilizada, pero que de alguna manera nosotros queremos ser un garante dentro del sector de que cuando actuemos sobre este tipo de especies, que lo vamos a hacer de una manera que evitemos, pues eso, cortemos la expansión, ¿no? Claro, ahí hay un problema real y es que muchas veces la administración contrata la eliminación de invasoras, sea por ejemplo la demarcación de carreteras, ADIF, etcétera, el que sea, y no tiene mucho cuidado en cómo se hace. O sea, y muchas veces el contratista lo que hace es, pues por ejemplo, echar herbicida en grandes superficies directamente, que aparentemente tiene éxito, porque el primer año parece que todo se ha muerto y que ya está, cobra y se va. Pero sabemos que esto no, a medio plazo no tiene éxito. El rebrote, si solo echas herbicida, es muy alto, o sea, no te va a rebrotar todo, ni mucho menos, pero si es aunque te rebrote un 10%, pues ya vas a tener mucho problema en 2, 3 años, porque te va a volver a colonizar todo. Y esto, pues sí, claro, es un problema real con el que nosotros tenemos que lidiar. Nosotros en este proyecto tenemos financiación pública durante 5 años, entonces no estamos en esa situación, pero sí que nos sucede que nos llaman de eso, de carreteras, de ADIF, de tal. Vamos a quitar las invasoras, ¿no? Y creen que eso, que haciendo un contrato en el que el contratista se va a limitar a echar herbicida en una superficie y no volver y tal, que ya acaban con ello y no es así para nada, desde luego. Y claro, volver o hacerlo manual y volver a volver, pues es mucho más caro. Entonces,
normalmente el contratista que hace esa propuesta pues tiene más difícil conseguir el contrato. Sí, nosotros, como siempre, trabajamos a dos manos, eliminando plumero e intentando influir en las administraciones para hacerles conscientes de todo esto. Vamos, que también vamos directamente a la mesa de Adif y de carreteras a explicarles estos problemas. Y ellos lo transmiten arriba, pero ya sabes, los gestores también de infraestructuras tienen sus limitaciones presupuestarias y muchas veces te dicen, mira, yo lo que quiero es que la carretera tenga las señales, esté bien pintada, esté segura, no haya baches, y esto es la última de sus preocupaciones. Aunque es una pena, pero es la realidad con la que nos enfrentamos. Y que nosotros, pues eso, en la mesa se lo decimos y poco a poco sí que, por ejemplo, ahora nos ha contactado DIF para el próximo pliego que va a sacar, pues tener en cuenta todas estas cosas, pero nunca sabes luego, claro, a veces hablas con el técnico de medio ambiente de eso, de carreteras de ADIF y está muy de acuerdo, pero cuando eso sube arriba, pues se decide otra cosa. Efectivamente, una vez que estás dentro de este ámbito, pues las cosas que parecerían coherentes no lo son Sí, y al final pues las prioridades se marcan sí, y bajo otros criterios. lo que parece barato, pues a medio plazo realmente no es barato porque no vale para nada. Efectivamente. En todo caso, eso, como habéis visto, que ha explicado Ángel, no hay una solución mágica que digas, vamos a ir al plumero, se hace así y ya está. O sea, depende del tamaño de los ejemplares, de la superficie, si hay vegetación autóctona o no, si hay accesibilidad rodada o no. Depende de tantas cosas que cada caso es uno. Entonces hay que pensar y hay que, con estos criterios y decidir. De acuerdo, Y pues aún, muchísimas gracias. y aún Muy así, bien. nada está asegurado. Pero lo que sí es seguro es que hay que ir de donde hay poco a donde hay mucho, que hay que restaurar el suelo y restaurar los hábitats, porque eso los defiende, y que hay que volver y volver, al menos en el caso del plumero, 2 años siguientes. La mayor parte de la semilla del plumero solo tiene viabilidad 1 año, pero hay un pequeño porcentaje que dura 2, pero claro, un pequeño porcentaje de cientos de millones son muchas plantas. Hay que volver al menos 2 años para poder decir que lo has quitado. Claro, cada año la actuación es menor, los primeros van a ser menos y más pequeños. Pero si no vuelves, no hay manera. Gracias. Tenemos otra pregunta de Isabel que nos pregunta si se ha encontrado mosca de los plumeros. Sí, la mosca de los plumeros es una especie de insecto que ha encontrado la Universidad de La Coruña, con quien también hemos colaborado en el anterior proyecto, y es una especie bastante común que está en la pluma del plumero. En muchos plumerales está, en algunos no. Y en su momento incluso se barajó la posibilidad de desarrollarla como una herramienta biológica en la lucha contra el plumero, porque cría allí y se va comiendo la planta. Bueno, es una especie de planta de mosca que ocupa ese hábitat y que incluso, ya digo, desde la Universidad de Coruña se ha valorado esa posibilidad, pero no sé ahora mismo en qué fase está de desarrollo. Siempre dan bastante miedo las herramientas biológicas porque a lo mejor potencias algo que luego te provoca impactos por otro lado y bueno, son temas muy delicados. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengáis en el tintero? Bueno, si no hay ninguna pregunta ahora mismo, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, tanto Santiago como Ángel, como yo, como Anabel, que también es, o Joaquín, que también forman parte del equipo de COP Cortaderia. Para cualquier cosa que necesitéis, dudas en vuestras acciones, bueno, cualquier cuestión podéis escribirnos a los correos electrónicos que ya tenéis y con el que habéis recibido esta convocatoria de reunión. Y antes de darla por finalizada, sí que me gustaría recordaros, aunque también lo comentó Santiago, que dentro de este proyecto queremos hacer una base de datos de todas las actuaciones que se están realizando, tanto de gestión como de divulgación, como de investigación, etcétera, sobre Cortaderia.
Con lo cual, cualquier actuación que hagáis vosotros, os estaríamos muy agradecidos si nos hacéis llegar después esa información y así podríamos recogerla en esta base de datos y aparte os daríamos toda la promoción posible y difusión posible a través tanto de nuestras redes sociales como de la página web, que abril ya estará disponible, la nueva, o a través del boletín que también os mandaremos semestralmente y un especial anual. Sí, recordar que está el manual también en la web, que estará a partir de abril y que está ahora en la del anterior proyecto, que está activa también, de Stop Cortadería, está el manual, que ahí hay mucha información bastante buena, yo creo. ¿Vale? Y si ahí Lo tenéis podéis todo el pasar. kit de Stop Cortadería que podéis descargar y que os será de muchísima utilidad. Que cualquier Y consulta concreta también estamos abiertos. Formaciones, etc. exactamente. Yo entonces aprovecho y os molesto un poco más. Nosotros queríamos crear una plantilla o un registro para que todos nuestros proyectos futuros en el que tuviésemos la existencia de este tipo de especies, poder ya recoger los datos para después reportarlos, ¿vale? Para poderos reportar a vosotros o a la base de datos que vosotros consideráis. Un poco, bueno, a nosotros nos vale también pues a la hora de hacer nuestro informe de acciones no financieras, ¿no? De sostenibles, pero de alguna manera, si ya tuvierais algún tipo de plantilla, ¿de qué información básica debería ir? Pues la geolocalización, que me imagino que sí, el número de ejemplares, los tratamientos que se han hecho. Si tenéis algún tipo de plantilla, la podéis facilitar, genial. Si no, pues nosotros crearíamos una que tampoco sin ningún tipo de problemas la facilitaríamos, pero que sí que sería interesante ya tener una base común, un poco pues para trabajar en la misma línea y que esa información que después se pueda analizar nos valga para tomar decisiones. Será pasado. Sí, nosotros tenemos una plantilla para la recogida de datos en el campo que os podemos pasar sin ningún problema. Pues genial, porque nosotros, bueno, a la hora de trabajar en el equipo, sí que nos gustaría ya empezar a establecer un procedimiento, ¿no? Un poco de cómo tendríamos que hacer esa recogida de datos. Y ya te digo, ya hemos hecho una actuación sin haber contado, estando ya adheridos al proyecto, pero sí basándonos un poco en la divulgación que tenéis en la página web. Y ahora mismo pues tendríamos que ir un poco hacia atrás, ¿no? Recogiendo pues esa información, fotografías que sí tenemos y los datos que os podrían ser interesantes, ¿no? Entonces, si ya lo podemos partir de una base vuestra, pues estaría, pues eso, genial. Perfecto. Pues así lo haremos, no te preocupes, que te la mandaremos. Pues si no hay ninguna otra cuestión, volver a agradeceros de corazón que hayáis asistido a esta primera jornada. Recordaros que estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y por nuestra parte, creo que nada más. Desearos también que tengáis ya casi casi el fin de semana que lo tenemos ahí a las puertas, que lo disfrutéis y que sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego a todos. Luego. Muchas Hasta luego.